Muy buenas noches, tiempo ya del repaso de la actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Como cada jueves ya me acompaña en esta mesa con un guión cargado de contenido nuestro compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos los espectadores. La verdad que muchísimo contenido y además con una información de última hora que ya pueden leer en algunos digitales, y es que la Junta Electoral de Canarias ha ordenado al Partido Popular y a su presidente, a Manuel Domínguez, retirar las vallas electorales que desde hace algunas semanas han colocado por diferentes puntos de las islas, no solo de Manuel Domínguez, sino también de otros candidatos y candidatas de la formación conservadora. Una resolución que se dictaba en el día de hoy, que, insisto, ordena al Partido Popular a retirar esas vallas electorales. No es la única formación que ha usado vallas electorales. Veremos si hay resoluciones en ese sentido también con otros partidos políticos. Esta de la Junta Electoral de Canarias ha sido a raíz de una denuncia del Partido Socialista. Óscar. Efectivamente, me parece una situación delicada, más grave, evidentemente, que marca, que es la primera polémica quizás de la antesala de la precampaña electoral, ¿no? Efectivamente, la Junta Electoral ha considerado que es un incumplimiento. Entiendo además también que es una situación grave, que tendrá que asumir esa responsabilidad del Partido Popular. A mí me llamaba poderosamente la atención hace algunos meses, de hecho, aquí lo contamos, ¿no? Es decir, era llamativo ya que el Partido Popular, que los rostros de los candidatos y candidatas del Partido Popular se pudiesen ver en esos carteles electorales hace algunos meses, cuando ni tan siquiera se ha dado inicio de la precampaña electoral. Por tanto, ahora ha sido tajante la Junta Electoral y desde luego hay una papeleta caliente y una situación complicada en estos momentos para el Partido Popular, insisto, en la antesala de la precampaña electoral. Al final lo que concluye la Junta Electoral es que esto es publicidad electoral, sí. No es un anuncio de un acto electoral o de un acto en el que se dan a conocer los candidatos, sino es publicidad electoral y por tanto solo se puede poner esta publicidad electoral en campaña electoral. Cierto, porque yo entiendo además que el Partido Popular se ha apresurado, ¿no? Porque además hablamos de nuevos candidatos, nuevos rostros, porque es la primera vez que Manuel Domínguez, el candidato a la presidencia del Partido Popular, da el salto evidentemente a ese tipo de imagen, ¿no? Es decir, el alcalde de Los Realejos aparece en la esfera regional, como por ejemplo también otros como Carlos Tarife, ¿no? Candidato del Partido Popular a Santa Cruz de Tenerife, donde se ha visto su rostro en algunas imágenes, y yo entiendo además también que se han apresurado. Esa prisa les ha traicionado, porque son en cierta medida en esos ámbitos rostros quizás menos conocidos que otros que evidentemente repitan en listas electorales. Vamos a seguir hablando de actualidad. Fíjate, Óscar, hoy tenemos un programa cargado de contenido, lo decía al principio, en el que vamos a pararnos en diferentes islas. Empezaremos por Tenerife, hablaremos de Gran Canaria, también conectaremos con Fuerteventura, hablaremos de la isla de La Palma, tendremos temas sociales, políticos, judiciales. La verdad es que, insisto, tenemos una escaleta cargada de contenido, como decimos en televisión, pero vamos a empezar saludando al presidente del Cabildo de Tenerife, que ya nos acompaña en directo, porque queremos preguntarle también por esta noticia de última hora que hemos conocido y por otras cuestiones que son actualidad en el Cabildo, en la Corporación Insular Tinerfeña. Pedro Martín, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo, David, un saludo, Óscar, y también a los televidentes. Teníamos otro guión, o el guión empezaba hablando de esa noticia que vamos a hablar ahora a continuación, que es la de la recuperación de 6 millones de euros para el Cabildo de Tenerife por esas inversiones que se hicieron en swaps en mandatos pasados, pero voy a empezar preguntándole por esta noticia de última hora. ¿Qué le parece esta resolución de la Junta Electoral de Canarias que obliga al Partido Popular a retirar esas vallas electorales a raíz precisamente de una denuncia del Partido Socialista? No conocía, la verdad, ese pronunciamiento de la Junta Electoral. En cualquier caso, en fin, hay que respetarlo cuando te viene bien o cuando te viene mal. Yo no quiero polemizar en este asunto. Estas cosas pasan porque es verdad que la normativa electoral se ha endurecido en los últimos tiempos. Antes había mayor laxitud, mayor flexibilidad para poder poner carteles con mucha más antelación, pero todo esto se ha restringido muchísimo. De hecho, en estos días ya saben que no se puede inaugurar ninguna obra aunque la tengas terminada. Por lo tanto, son normas que se han ido endureciendo en los últimos tiempos y, en fin, tampoco quiero hacer de esto una polémica. Rápidamente, presidente, porque también hemos visto que hay vallas del Partido Socialista, no hay fotos de candidatos en esas vallas, en las que hay un lema, que es el lema que tienen ustedes de cara a la campaña, que es Tenerife con fundamento. ¿Les podría afectar resoluciones como esta también a esas vallas del Partido Socialista, o el hecho de que no aparezcan imágenes de los candidatos puede hacer que esas vallas sean permitidas? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, en estas últimas semanas hemos estado viendo exactamente qué se puede publicitar y qué no. A veces no es sencillo. De hecho, hemos limitado mucha de la actividad que tenemos
de promoción para evitar que poder ser sancionado. Yo creo que la publicidad que estamos haciendo entra dentro de los márgenes de lo que está permitido. Pero repito, si por lo que fuera tuviéramos que retirar alguna publicidad, lo haríamos. En cualquier caso, yo no estoy haciendo una campaña publicitaria mía en vallas con mi foto pidiendo nada. Creo que está dentro de los márgenes que establece la ley. Pero repito, en cualquier caso estoy a disposición de lo que la Junta Electoral determine y respetar la norma, sin más. Queremos hablar con usted de varios asuntos que son actualidad. Vamos a compartir algunos titulares que hemos visto en las últimas horas con nuestros espectadores. Por ejemplo, este con el que amanecíamos hoy también prácticamente en todos los rotativos de Canarias. El Cabildo de Tenerife recupera 6 millones de euros abonados a la banca de forma innecesaria por gobiernos de Coalición Canaria, titular de Canarias Ahora, en el que se alude a esa última sentencia que hemos conocido que permite recuperar 5,2 millones de euros. La realidad es que ya había habido una sentencia anterior que ya permitía al Cabildo poder ingresar cerca de 800.000 euros que también fueron invertidos en esos productos bancarios, en esos swaps, productos de alto riesgo. Al principio del mandato ya incluso teníamos una cifra aproximada de cuánto, vamos a verlo también en un titular ya viejo, insisto, de principios de mandato, la ruinosa operación crediticia del Cabildo de Tenerife con los swaps ya cuesta al erario insular 42 millones. Esto fue lo que ha costado también, evidentemente, no solo la inversión en los swaps, sino las pérdidas que este producto, insisto, de alto riesgo, pues provocó para las arcas públicas de la Corporación Insular. Pedro Martín, nos gustaría conocer cómo y por qué el Cabildo de Tenerife ha iniciado o inició en su momento el procedimiento correspondiente para recuperar este dinero y, sobre todo, si esto se había hecho antes o no. ¿Por qué llegan ahora estas sentencias? Bueno, es verdad que lo sorprendente es que no se hubiera tomado ninguna iniciativa por el gobierno del Cabildo anterior para reclamar la devolución de estos dineros. En total, más de 6 millones de euros, a los que además hay que añadir los intereses. Ya desde el año 2016 había sentencias del Tribunal Supremo que ya orientaban a que se podía pedir a los bancos la devolución de este dinero cobrado, desde nuestro punto de vista, indebidamente, y ahora nos da la razón los tribunales. No entiendo por qué en su momento no se pidió. Nosotros estuvimos a punto de perder la oportunidad porque se iba a caducar la posibilidad de presentar esta demanda. Lo hicimos, hemos ganado una en marzo del año 2022, ahora hemos ganado otra a otro banco en abril del 23, y viene a demostrar que teníamos razón, porque el asunto es el siguiente. Voy a intentar ser lo más claro posible. Estamos hablando de que había unos préstamos del Cabildo a los que se le había añadido una especie de seguro, por llamarlo así, que serían los swaps. Pero es que una vez que el Cabildo paga lo que debe, paga las partidas económicas que había solicitado, es decir, paga los préstamos, el seguro se lo siguen pasando y le siguen cobrando. Es como si uno tuviera un coche y tiene un seguro para el coche, uno vende el coche y se lo quita de encima, pero le siguen pasando el seguro. Y lo asombroso es que el Cabildo no reclama nada. Nosotros reclamamos, dijimos que esos bancos nos estaban cobrando un producto que no podían cobrarnos y finalmente se nos da la razón. Yo creo que más allá de que los swaps fue una operación cuanto menos cuestionable, porque no fue una buena operación, lo que era inverosímil es que siguiéramos pagando por tener asegurado unos préstamos que ya teníamos pagados. La verdad es que llama mucho la atención, sobre todo en su momento, esto fue muy polémico, generó mucha sorpresa por cómo se gasta el dinero público o cómo se gasta en cuestiones que generan o tienen un riesgo que pueden provocar, como en este caso, pérdidas para el erario público. Hablaremos después de algún ejemplo que también hemos conocido hoy en el caso del ITER, pero me gustaría saber lo primero, presidente, si queda algún otro procedimiento judicial con respecto a los SUAS que no se haya resuelto todavía por sentencia. No, en este momento no nos quedan más. Hemos llegado hasta aquí, que es hasta donde podíamos llegar con estas dos resoluciones, y bueno, al menos hemos rescatado esta cantidad de dinero. Yo creo que era lo que correspondía. No hemos podido entrar en el debate de si los swaps eran un producto que tenía que haberse contratado o no en su momento, porque eso ya fue una operación que se hizo, que se aprobó hace años y donde ya no había margen de maniobra. Hemos intentado aprovechar la oportunidad donde todavía podíamos reclamar y ha salido bien. Yo creo que en defensa de los intereses no solo del Cabildo, sino de todos los tinerfeños y tinerfeñas.
Una pregunta que se han hecho precisamente los tinerfeños y las tinerfeñas mucho hoy en las redes sociales, después de conocer esta noticia, es en qué se va a gastar esos 6 millones de euros más intereses que ahora va a recuperar el Cabildo de Tenerife. ¿Ustedes en qué tienen pensado gastarse ese dinero? ¿A qué se va a destinar? Bueno, la noticia que teníamos nos llegaba ayer. Habrá que hacer una valoración de a dónde destinar ahora ese dinero. Yo creo que esto depende ahora de una decisión con las distintas áreas. Vamos a valorar el nivel de ejecución presupuestaria que vamos haciendo, dónde podemos tener necesidad de reforzar partidas. Y bueno, mire, una que podría sernos útil es una de las partidas que estamos reforzando ahora. Por ejemplo, es la cuarta vez que sacamos una línea de apoyo a la ganadería, porque el sector ganadero está pasando por una situación crítica desde hace ya varios años. En primer lugar por el COVID, en segundo lugar porque los incrementos del pienso, de la comida del ganado, está haciendo que al final esto no sea rentable. Hemos tomado algunas medidas en su momento para apoyar esa compra de alimentos. Hemos eliminado tasas en el matadero, pero esta sigue siendo una situación insostenible. Por lo tanto, esta puede ser una de las líneas, me comentaban hoy, hablando solo del sector primario. Tenemos otra línea también en la que podríamos orientar, que tiene que ver con la colocación de placas fotovoltaicas para las cofradías de pescadores, en refugios pesqueros, en fin, solicitudes tenemos bastantes. En estos próximos días decidiremos el destino. Presidente, hoy ha habido un pleno en el Cabildo sobre la situación del ITER, del Instituto Tecnológico de Energías Renovables. Lo cierto es que este organismo que depende del Cabildo de Tenerife ha generado también muchos titulares a lo largo de este mandato, pero quizás lo que más llamaba la atención de ese pleno son las intervenciones en las que usted ha relatado las irregularidades que a lo largo de estos 4 años se han detectado en el ITER. Para que nos hagamos una idea, fíjese, antes hablábamos de swaps, pues se ha detectado que se ha invertido dinero del ITER en la compra de bitcoins, o que hay adjudicaciones y contratos que son irregulares o que no encajan en la normativa vigente actual, entre otras cosas porque hay adjudicaciones que se hicieron sin los permisos necesarios, hay actuaciones que se han hecho incluso sin licencia, hay una perrera supuestamente que no cuenta con la licencia necesaria. También hemos visto, bueno, incluso sorteos de pagas extras entre trabajadores, pluses que se pagaban de manera irregular, contrataciones también irregulares en materia de personal. Bueno, muchas irregularidades. A mí me gustaría que usted me resumiera un poco qué es lo que han detectado en el ITER y sobre todo qué es lo que van a hacer con esas irregularidades, si van a darle curso judicialmente, si van a tomar algún tipo de actuación, si se puede recuperar algo de ese dinero gastado de esta manera. ¿Qué van a hacer? Bueno, David, y hay asuntos que están en los tribunales. El caso NAP, por ejemplo. Hay otro que hemos solicitado informes al área de intervención para que se pronuncie y ver qué medidas podemos tomar. Depende del caso en particular, podremos hacer alguna reclamación o no. Hay asuntos que ya probablemente habrán prescrito y donde no podemos intervenir. Pero allí donde sea posible reclamar, lo haremos. Y es que hoy ha habido un pleno a petición propia, pero porque Coalición Canaria me retaba en un pleno diciendo: oiga, presidente, convoque usted en pleno y hable usted de las irregularidades del ITER. Uno puede pensar que esto surge ahora porque llegan las elecciones, pero oiga, mire, si a mí me lo pide la oposición y me reta diciendo es que no hay irregularidades, digo: oye, perdone, yo no estoy haciendo propaganda todo el día de las irregularidades que hemos encontrado en muchas empresas del Cabildo. Pero si usted me reta, desde luego voy a montar un pleno y voy a demostrarlo. ¿Y qué irregularidades tenemos? A mí me parecen las más graves. 135 proyectos fotovoltaicos sin licencia. Estamos hablando de que hay empresas públicas, hay una empresa pública, pero hay empresas privadas a las que se les prestan servicios y no tenían licencia las actuaciones que se estaban realizando. Los edificios del ITER estamos tramitando las licencias porque se construyeron sin licencia. No había proyecto de urbanización. Luego, sorprendente, había conexiones ilegales de baja tensión desde los aerogeneradores a las instalaciones del ITER, sin autorización de industria. Esto no parece que esto sea razonable. Puedes encontrar que a lo mejor hay una cierta irregularidad en un asunto menor, pero es que esto era permanente. Las contrataciones, las adjudicaciones sin concurso público, adjudicaciones de más de 100.000 euros en determinados servicios
sin pasar por ningún concurso o oferta para que se presentaran distintos licitadores. En el ámbito del personal, en el que todavía estamos trabajando, pero hemos regularizado situaciones como que trabajadores que hacían el mismo trabajo cobraban sueldos distintos. Estamos hablando de pluses que estaban sin justificar, criterios arbitrarios a la hora de contratar. En fin, todo esto ha sido un trabajo que hemos tenido que ir realizando en estos años, poniendo al día y ordenando todo esto que hemos ido encontrando. Y además, lo que subyace detrás de todo esto es una manera de gestionar el ITER como si fuera un cortijo, como si fuera una cosa particular, como si esto no fuera una entidad pública. Y por eso mencionaba, oye, antes algunos de los ejemplos. Es que, por ejemplo, y esto no es más que un detalle, no es lo más relevante, pero da un poco idea de cómo se gestionaba. Oiga, usted en una celebración de Navidad no puede hacer un sorteo entre trabajadores en el que un premio puede ser una paga extra, o un premio puede ser 7 días de vacaciones, o usted no puede coger personal del ITER en horario laboral y llevárselo fuera del ITER para desalojar a unos ocupas de un apartamento privado propiedad de la familia del gerente. Esto me parece absolutamente inaudito. Y lo que hemos venido aquí es a poner orden, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas con fundamento, ya que hablaba de mi eslogan. Oiga, pues de eso se trata, de hacer las cosas bien. Y hemos conseguido regularizar eso, pero lo más importante, poner en marcha muchos proyectos, conseguir importante financiación de la Unión Europea, del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, para impulsar lo que de verdad tenemos que hacer, que son las energías renovables. Pedro Martín, los anteriores consejos de administración del ITER, que insisto es una empresa pública del Cabildo de Tenerife, ¿tenían conocimiento de este tipo de irregularidades? Hemos ido dando conocimiento en la medida que nos hemos ido informando, porque muchas de estas cosas no pasaban por el Consejo de Administración. Y las que pasaron hace muchos años. Por ejemplo, el caso del albergue para perros. Había un albergue para perros en Granadilla, sí, que tiene contratos con ayuntamientos, sí, pero es que lo que hemos conocido es que al final ese albergue para perros está en un suelo industrial y sin una autorización, digamos, con informes jurídicos para autorizarlo, con una empresa privada. Que además, por cierto, no cotiza en Tenerife. Entonces, claro, todo esto demuestra una manera muy laxa de llevar las cosas y que la información, desde luego, no era muy transparente. Nosotros, en la medida en que hemos ido encontrando estas situaciones, las hemos trasladado a los consejos de administración, la hemos puesto en conocimiento de los consejeros y consejeras para ir tomando medidas. Entre otras cosas, por ejemplo, para que se aprobase la venta de los bitcoins. Es decir, el Cabildo de Tenerife, con sus superordenadores, ha estado minando bitcoins, que es el término que se utiliza para decir creando bitcoins, y también comprando bitcoins. Yo no creo que el Cabildo de Tenerife esté para eso. El bitcoin es un tipo de, digamos, de moneda, entre comillas, opaca. Y no creo que tengamos que estar para dedicarnos a eso. Tenemos que dedicarnos a las renovables, tenemos que dedicarnos a la investigación. Ese tiene que ser el camino. Y por lo tanto, en la medida, por responder a tu pregunta, en la medida en que hemos ido aflorando esas situaciones, las hemos trasladando al Consejo de Administración y tomando medidas en consecuencia. Pedro Martín, me acompaña en la mesa el compañero periodista Óscar Martín, que le va a preguntar a continuación. Sí, señor Martín, muy buenas noches. Como decíamos al comienzo, ya que hablamos de política, con el inicio de la antesala de la precampaña y de esa polémica del Partido Popular que conocíamos hoy, me gustaría aprovechar que lo tenemos en directo a esta hora, plantearle, si usted nos lo permite, algunas cuestiones políticas, a ver si nos aporta, nos desvela algunas claves. Usted es candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife. En caso, yo se lo planteé en su momento, pero me gustaría insistir, en caso de que, bueno, después de que se celebren las elecciones, evidentemente se abre un abanico de pactos electorales en las instituciones canarias. Yo le voy a plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, usted sabe que efectivamente, históricamente, Coalición Canaria y el Partido Popular siempre se han querido. Entiendo además también que seguirán queriéndose además en algunas instituciones. Que Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife está fracturado. Entiendo además que esa fractura, no solamente en el Cabildo, sino regional, va a provocar una pérdida de votos, una pérdida de fuerza, entiendo. Usted ha puesto veto a Vox, si no me equivoco. Yo a usted no lo veo pactando con Coalición Canaria. Ciudadanos se va desmoronando, parece que podría desaparecer. ¿Qué opciones tendría entonces usted para
tratar de fraguar una alianza o un pacto de futuro en el Cabildo para que usted siga gobernando como presidente? Bueno, es verdad que la situación es compleja. No me ves pactando con coalición, yo tampoco me veo, no puedo estar denunciando la mala gestión de coalición y luego sentándome a gobernar con ellos. Por lo tanto, no me veo en ese papel. Nosotros nos propusimos en el último mandato, en las últimas elecciones, presentarnos como la alternativa a Coalición Canaria. Y queremos seguir siendo esa alternativa que gobierne con criterio, que gobierne con una distribución de la economía, de los recursos a nivel insular entre todos los municipios, cosa que antes no ocurría, con un modelo de desarrollo diferente al de coalición. Pero más allá de estas cuestiones, ¿qué puede ocurrir? Miren, si algo hemos tenido durante estos 4 años de mandato es mucha cintura política, mucha capacidad de diálogo, de tender la mano, de buscar consenso. Hemos aprobado propuestas que se han llevado a pleno, de coalición, del Partido Popular, de Si Podemos. Con lo tanto, no me cuesta llegar a acuerdos. Hemos tenido 3 presupuestos aprobados con el apoyo de Podemos, con el apoyo externo. Y hemos tenido un presupuesto, el último, apoyado por el Partido Popular. Y lo hemos sacado con el PP. Esto significa que nosotros nos sentamos para negociar sobre un proyecto, sobre en qué estamos de acuerdo y en qué no, para Tenerife. Y sobre eso discutimos. Ese es el planteamiento al que voy a llegar después de las próximas elecciones, si tengo la oportunidad de negociar gobierno. Es sentarme sobre un programa electoral, definir qué modelo queremos para la isla, qué queremos apoyar, qué iniciativas estamos dispuestos a poner sobre la mesa para invertir, y sobre eso estoy dispuesto a entenderme de manera amplia. Lógicamente, entendiéndonos que no creo que la alternativa sea Coalición Canaria, porque no me veo pactando con Coalición Canaria, sinceramente. No quiero ser sectario. Respeto al partido político Coalición Canaria. Creo que hemos llegado a algunos acuerdos durante este mandato en asuntos que creo que eran importantes, pero desde luego nosotros somos la alternativa a coalición. A partir de aquí, la posibilidad de pactos, veremos. Todavía está todo por decidir. Hay mucho voto que todavía en las encuestas no ha tomado la decisión, los votantes, y veremos cómo esto se desenvuelve en las próximas semanas. Veremos cómo queda todo, pero desde luego sí, ya les digo que yo no tengo ningún veto. Me presenté hace unos años a las elecciones con la autorización de mi partido de poder negociar con cualquier partido. Voy con la misma línea, pero evidentemente sí les digo que Vox es una alternativa completamente descartada y desde luego somos la alternativa a coalición y no creo que mis votantes estén por la labor de que hagamos un pacto con coalición. ¿Cuál sería su posicionamiento en el hipotético caso de que se establece o se sondee un pacto en Canarias, Coalición Canaria-Partido Socialista? Porque hay quienes apuntan que un sector, bueno, que el PSOE de Gran Canaria estaría dispuesto a tratar de fraguar un pacto con Coalición Canaria, un pacto a 2, no es lo mismo evidentemente un pacto entre las fuerzas políticas que ahora forman parte del Pacto de las Flores. Usted como secretario general del Partido Socialista en Tenerife, insisto, teniendo en cuenta que no le veo y que usted reconoce pactando con Coalición Canaria, ¿cuál sería su posicionamiento ante la dirección regional del partido? Bueno, estamos hablando de una decisión que habría que tomarla a nivel regional, en el que hay muchos elementos en juego, qué va a pasar con el gobierno, etcétera. Pero no es la primera vez que se habla de pactos con coalición y de que hay determinados, digamos, ámbitos interesados en que pudiera haber un pacto Partido Socialista-coalición. Yo no estoy en esa clave. Sinceramente, no me veo en eso, ni creo que sea bueno para Canarias. Por lo tanto, lo que pueda ocurrir después de las elecciones y las posibilidades de pacto más allá de Tenerife, eso ya es una cuestión a negociar con la dirección regional del partido. Pero creo que en Tenerife sigo teniendo y sigue teniendo mi partido suficiente autonomía para tomar sus decisiones. Ya, he visto, señor Martín, ya por último, dobletes. Parece que está de moda. Las fuerzas políticas, Coalición Canaria, su partido, el Partido Socialista y el Partido Popular están haciendo doblete. La ciudadanía entiende que los dobletes efectivamente es para asegurarse un sueldo, para asegurarse seguir en el poder en esta comunidad autónoma. Me ha llamado la atención, corríjame usted si me equivoco, que no le he visto en otras listas electorales, solamente como candidato, corríjame usted, a la presidencia del Cabildo de Tenerife. No sé si está de acuerdo o no con los dobletes. En caso de que no gobierne, ¿usted se mantendría en un asiento del Cabildo Insular como miembro de la oposición? Miren, yo no tengo doblete, no me tengo doblete porque me presento como candidato a las elecciones al Cabildo. Y si sale mal, pues me voy a la oposición y punto. No tengo ningún sellón esperándome en ningún sitio. Me parecería que sería una traición a los votantes, pero por encima de todo sería una traición a los compañeros y compañeras que me acompañan en la lista al Cabildo, con mis compañeros. Por lo tanto, voy a lo que voy. Yo lo de los dobletes no voy a criticar a nadie que haga dobletes. De verdad que en coalición hay muchísimos, algunos también en el PSOE. No voy a entrar en ese debate.
puede haber ocasiones en que pueda ser razonable. Mire, yo en su momento fui diputado y al tiempo alcalde. A mí, sinceramente, no me parecía mal, porque creo que tenía que haber voces de alcaldes o alcaldesas en el Parlamento, porque se conoce muy poco en el Parlamento de política municipal. Mi partido en un momento determinado me dijo que no podía haber dobletes y yo decidí, sin ningún problema, renunciar a mi cargo en el Parlamento y volver al Ayuntamiento. Por lo tanto, para mí no es ningún trauma el dejar un doblete. No me presento a ninguno y si no gano estas elecciones, me toca ir a la oposición, pues me iré a la oposición y no hay más. No tengo ningún seguro preparado porque, lo dicho, me volveré a mi anterior profesión y a seguir trabajando. Pedro Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de programa en directo para poder entender mejor y analizar y poder preguntarle y que usted responda a cuestiones de máxima actualidad e incluso de última hora. De verdad, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, que nos ha atendido aquí en directo en Mírame Televisión. Óscar ha dejado importantes titulares sobre las sentencias que devuelven 6 millones de euros de los swaps al Cabildo, sobre esas irregularidades tremendas detectadas en el ITER, incluso la compra de bitcoins con dinero público, cómo el ITER gastaba el dinero público como si fuera, lo ha dicho el propio presidente del Cabildo, sí, un cortijo particular, y en el terreno político te ha dado importantes titulares. No me veo pactando con Coalición Canaria y ha sido bastante claro. Efectivamente. No sé si tendremos que rescatar este corte después de la elección. No me veo pactando con Coalición Canaria, entre otras cosas, dice el propio Pedro Martín que sería contradictorio con su discurso. Evidentemente, bueno, criticando la gestión de Coalición Canaria cuando gobernaba en el Cabildo Insular de Tenerife, y desde luego, bueno, habría que ver efectivamente, no se anticipa una posibilidad o no de un pacto en Canarias, Coalición Canaria y Partido Socialista, y ha sido claro, ha sido honesto en el hecho de que, por ejemplo, efectivamente, él en su momento como alcalde de Guía de Isora formó parte de la lista del Parlamento por Tenerife. En este caso dice que él no haría doblete como presidente del Cabildo en otra lista, porque sería efectivamente traicionar a los miembros de la lista del Cabildo Insular. Y ha reconocido efectivamente que en su partido se han hecho dobletes, en Coalición Canaria hay dobletes, como por ejemplo en el Parlamento, el propio Linares, que es alcalde de La Orotava, el propio Bermúdez, que va en la lista al Parlamento, que es alcalde de Santa Cruz de Tenerife, o la propia Cristina Valido. En el PSOE, Patricia Hernández. Claro, José Alberto Díaz Esteban, y en el PSOE, efectivamente, el más llamativo, que evidentemente lo conoce Pedro Martín porque es el secretario general, es el que da el visto bueno a esas listas, es la de Patricia Hernández, que un año más, que un mandato más, mejor dicho, va a Santa Cruz, es candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife y se asegura un puesto efectivamente en el Parlamento Regional. Vamos a seguir, Óscar, porque tenemos, insisto, muchos asuntos que tratar, y otra de las últimas horas que hemos conocido a lo largo de la tarde de hoy es que hoy, por cierto, había elecciones al rectorado de la Universidad de La Laguna y ya tenemos, en este caso, nuevo rector. Será Francisco García. Se presentaba como la alternativa a la que ha sido rectora en los últimos años, Rosa Aguilar, y finalmente, según las últimas informaciones, ha sido elegido rector de la Universidad de La Laguna. Profesor de Economía en la propia universidad, natural de Tijarafe, en la isla de La Palma. Óscar, Fran García, el nuevo rector de la universidad. Efectivamente, era una lucha además también en este caso entre la propia Rosa Aguilar y el propio García. García, si no me equivoco, formó parte, si no me equivoco, en su momento del equipo, un estrecho colaborador de Antonio Martinón cuando fue rector de la Universidad de La Laguna, y ahora tiene efectivamente un reto importante. Hay un cambio en la universidad, los cambios son importantes en instituciones académicas y más en este caso en la Universidad de La Laguna, que se respire. Evidentemente los estudiantes han sido partícipes, han decidido ese cambio. Es por algo, insisto, es importante los cambios de aire en las instituciones académicas, y tiene un reto importante, un desafío importante en este momento el señor García: exigir, tomar la delantera con libertad, en este caso, y con fuerza al gobierno autónomo, a este gobierno y al gobierno que venga en las próximas fechas después del 28 de mayo, para que sigan invirtiendo, en este caso en las universidades canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero en su caso, efectivamente, en la Universidad de La Laguna. Pues vamos a seguir, porque lo cierto es que también hemos tratado muchos asuntos en este programa que nos gusta, pues, darle continuidad y saber qué ocurre. Uno de ellos que preocupaba a la ciudadanía, en este caso, fíjense, hemos hablado de Tenerife, nos vamos ya a la isla de Gran Canaria, que preocupaba mucho a los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, era qué va a pasar con esa inminente huelga convocada por la empresa pública de guaguas municipales. Pues bien, quiero que vean este titular de Canarias 7, porque hoy hemos sabido que se ha suspendido la huelga de guaguas. Habrá servicio normal al menos el viernes
y el lunes, a partir de ahí, todo dependerá de esa mesa negociadora y de cómo avance, en este caso, la negociación entre el Comité de Empresa de Guaguas Municipales y el consorcio que se encarga de la gestión de esta empresa pública. Óscar, claro, de momento una pequeña tregua. Efectivamente, de momento. Yo esta mañana hablaba con Carlos Gómez, que está al frente del Comité de Empresa de Guaguas Municipales. Efectivamente, le preguntaba acerca de ese acuerdo. Me decía, en principio, si hay un acuerdo en principio, y me contaba que a esta hora de la noche, y además le he mandado un mensaje en este momento a ver si tenemos alguna novedad, se está celebrando, si es que no ha terminado, una asamblea de los trabajadores para tratar de ratificar o no, efectivamente, ese preacuerdo, si me permites, David, que ha llegado efectivamente con la empresa. En principio parece que han avanzado esas negociaciones. Recuerdas además también que habían ciertos obstáculos en esas negociaciones. Además también habían pedido, por ejemplo, la intervención del propio Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas, José Eduardo Ramírez, que es el concejal de Transporte, y criticaban efectivamente la poca implicación del propio Ayuntamiento. En cualquier caso, parece que efectivamente pues se avanza en esa negociación que estaba bloqueada y podría llegar a buen puerto. Insisto, habría que estar atento a la decisión que se toma en una asamblea que se está celebrando a esta hora de la noche. Vamos a continuar en Gran Canaria, Óscar, porque hemos hablado muchas veces en este programa de los atentados que se suelen producir contra nuestro patrimonio arqueológico. El último ha sido un atentado importante detectado, en este caso por el Cabildo de Gran Canaria, en un barranco, el barranco de Beneguera, y que habría afectado a 4 estructuras de piedra seca en una zona que es BIC, que es bien de interés cultural, como la zona arqueológica de la Cañada de la Mar, y que ha transformado parte de un yacimiento arqueológico, el conocido como Playa de Beneguera Fortaleza. Vean este titular porque es importante, porque el Cabildo de Gran Canaria ha expedientado a la promotora del barranco por dañar ese patrimonio arqueológico. Lo cierto es que hoy también hemos sabido que una comisión formada por el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno canario y el Seprona va a evaluar esos daños al patrimonio arqueológico, y a partir de ahí, lógicamente, pues se podrá instruir ese expediente para poner la correspondiente sanción. Óscar, la verdad es que nos cuesta muy poco destruir patrimonio arqueológico. Ya tenemos el antecedente, tenemos varios antecedentes, sí, pero el más reciente, el de Cuna del Alma, sí, con esa sanción importante del Gobierno de Canarias, 600.000 euros, veremos en qué queda. Veremos si en este caso también va a ser en Tenerife fue el Gobierno de Canarias, si en este caso el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Seprona pues acaban evaluando esos daños, y veremos qué sanción efectivamente la cuantía, efectivamente, porque de algo servirá, de algo tendrá que servir efectivamente el área de patrimonio, en este caso del Cabildo de Gran Canaria, conjuntamente con el Gobierno autónomo. Situaciones, estampas de estas son lamentables. Efectivamente, el riesgo, como decías, que se puede producir en Costa del Alma, en el sur de la isla de Tenerife, y hay que ser contundente, la sanción tiene que ser dura, efectivamente, y además cuando se invita a la ciudadanía a proteger efectivamente el patrimonio de los rincones y de algunos espacios, insisto, importantes, sensibles de esta comunidad autónoma. Bueno, vamos a continuar hablando del Cabildo de Gran Canaria, porque hoy vamos a tener diferentes espacios dedicados al problema del agua. El agua, que es un bien escaso en Canarias, pero que es un bien fundamental para el consumo humano, pero también para el agua de regadío, para regar nuestro sector primario y nuestra agricultura. Vamos a ver lo que está ocurriendo con el Consorcio de Aguas del Noreste de Gran Canaria. Vamos a ver estos titulares porque nos van a poner un poco en el contexto de lo que ha ocurrido en los últimos días. El Cabildo de Gran Canaria requisa el agua que abastece al municipio de Guía para garantizar el suministro a sus vecinos. Una intervención del Cabildo de Gran Canaria que no suele ser habitual. Esto evidentemente no ha dejado a la comunidad de regantes de brazos cruzados. Hoy podíamos leer en el periódico de la provincia que los regantes se han concentrado para reclamar el pago de 429.000 euros al Consejo Insular, lo que, según ellos, dio origen a la crisis del agua en Guía. Al final estamos hablando que hay en torno a 1.070 personas ahora mismo con problemas de acceso al suministro de agua, además de los problemas para el regar en el sector primario en toda esta comarca de la isla de Gran Canaria. Pero fíjense, ayer hablaba el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria y era contundente. Tenemos alternativas para suministrar el agua en Guía y no ceder al chantaje. Estos son asuntos complejos, queremos saber, es complicado, hay dos partes, una que asegura que hay una deuda, en este caso una por parte del Cabildo de Gran Canaria aseguran que hay una sanción a los propietarios que tampoco se ha abonado. Al final está ese dinero que está un poco bailando entre las dos versiones, pero la realidad es que hay una intervención por parte del Cabildo de Gran Canaria que ha sido contundente en su reacción ante lo que está ocurriendo con este consorcio, con esta comunidad de regantes. Pero ¿quién mejor nos lo puede explicar
intentar aclarar este embrollo es sin duda el gerente del Consorcio Insular de Aguas de Gran Canaria, Carmelo Santana, a quien ya damos la bienvenida a esta hora de la noche. Carmelo, muchas gracias por atendernos. Buenas noches y gracias a ustedes por recibirme. Es un asunto complejo, lo decía, y quizás solo quedándonos con los titulares es muy difícil entender qué es lo que ha pasado, así que te agradecemos mucho que nos atiendas para poder explicarnos qué es lo que ha ocurrido. O sea, que es lo primero que te voy a preguntar, Carmelo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vale, mira, son dos cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que están bastante relacionadas la una con la otra, ¿no? La primera es que el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria tiene unas plantas desaladoras en la zona noroeste de Gran Canaria, en los municipios de Guía, de Aldar y de Gaete, y suministra agua desalada a través de esas plantas desaladoras al abastecimiento y a la agricultura, ¿no? Llevamos haciendo esa gestión durante muchísimos años y suministramos el agua pues, a través de diferentes, en el caso de agricultura, pues a través de diferentes comunidades de regantes o en este caso los consorcios, ¿no? Hay unas normas, digamos, en las que ellos tienen un derecho para el aprovechamiento del agua, ¿no? En unas condiciones de unos precios que ya están fijados y regulados, y en el caso de que esos aprovechamientos, esas aportaciones de agua pues no se paguen, pues tenemos que actuar conforme están a nuestras ordenanzas, ¿no? A nuestras normas reguladoras, y en este caso la forma de actuación pues es en la pérdida del derecho al aprovechamiento del agua, o lo que es lo mismo el cortar, digamos, el suministro de agua, en este caso el consorcio. En este caso en concreto, el consorcio debe una cantidad bastante importante al Consejo Insular de Aguas por impagos estamos hablando de muchísimos meses, casi ya estamos hablando casi de un año. Y el Consejo Insular de Aguas, pues bueno, pues no le ha quedado otra, evidentemente, como administración pública que tiene que también cumplir con lo que está establecido en las normas reguladoras, que tiene en el caso de los aprovechamientos de aguas que nosotros facilitamos, pues a cortar el suministro hasta que se pueda producir el pago de ese suministro de agua, ¿no? Que en principio los agricultores comentan que ellos han pagado, ¿no? Ese agua al consorcio, pero es verdad que la realidad es que al Consejo Insular de Aguas no le está haciendo los pagos que le corresponden, ¿no? Y por eso no nos ha quedado otra, aunque evidentemente no nos hace ninguna gracia, y estamos trabajando, intentando buscar soluciones por todos los medios para que volvamos a dejar restablecer el servicio, pero evidentemente es necesario pues que haya al menos un reconocimiento de esa deuda y esos pagos, y se puede después hacer trámites de fraccionamiento o aplazamientos o lo que la ley nos permita para poder, digamos, de bloquear esta situación, ¿no? Eso es por un lado. Y luego por el otro, estamos hablando en este caso del municipio de Santa María de Guía, en la zona de medianía, en las que se estaban abasteciendo con aguas procedentes de una comunidad de aguas que forma parte del consorcio al que nosotros le suministramos ese agua y que ahora mismo nos debe esa cantidad importante de dinero. La relación en este caso de la comunidad de esa redacción de la comunidad de agua digamos de dejar de suministrar el agua al abastecimiento a la zona de medianía no es una cuestión que va directamente relacionada con el Consejo, sino en este caso lo que hace es que deja de suministrar el agua, pues nada, con muy poco tiempo de maniobra al Ayuntamiento de Guía en esa zona, con lo que al final el Ayuntamiento de Guía se encuentra en una situación en la que no puede disponer de un recurso que tenía hasta el otro día para poder abastecer a la población de la zona, ¿no? Estamos hablando de unas 1.000 casas, unas 1.000 viviendas y unas 2.000 y pico personas que viven en la zona. Ante esta situación, pues el Ayuntamiento ha obrado en función de lo que establece la Ley de Agua, y la Ley de Agua lo que te dice es que se pueden solicitar requisas de aguas en la zona en la que el Consejo Insular de Agua, amparado en la Ley de Aguas de Canarias, puede actuar, digamos, para estudiar pues en qué suministros que hay en la zona puede, digamos, realizar esas requisas para poder abastecer, pues evidentemente el abastecimiento de esa zona, porque es prioridad absoluta el hecho de que las personas tengan agua para el abastecimiento. Y eso es lo que se ha hecho. El Ayuntamiento de Guía ha solicitado el procedimiento de requisa. El Consejo Insular de Aguas pues, ha actuado de la forma más diligente posible. Ya hemos iniciado el procedimiento, ya hemos investigado en la zona cuáles son, digamos, las fuentes de suministro que el Ayuntamiento nos dice en las que podemos realizar esa requisa para poder disponer de ese agua de abastecimiento. Y el planteamiento es tenerlo, pues bueno, espero que ya la semana que viene ya podamos tener ya efectivo esa requisa, sobre todo pues, para que podamos tener esa garantía de abastecimiento de agua sin depender en este caso de terceros que
por los motivos que sea, le han cortado el suministro de agua al ayuntamiento, y que a su vez, porque el procedimiento de requisa es un procedimiento que, bueno, que en principio tiene una duración de 3 meses, pues que el ayuntamiento y evidentemente también en colaboración con el Consejo, que está muy preocupado con este tema, pues busque las alternativas que sean necesarias para poder garantizar pues absolutamente y al 100% la disponibilidad de agua de abasto en la zona. La verdad, Carmelo, que escuchándote me doy cuenta, no solo, hombre, ratifico que no deja de ser un asunto complejo, pero claro, yo poniéndome en la piel de esos habitantes que al final no tienen nada que ver con el consorcio, después, lógicamente, de los propios regantes, ¿cuándo se va a poder solucionar todo esto? ¿Cuándo el suministro va a estar completamente restablecido? Y sobre todo, ¿se puede acabar con ese riesgo de que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en el municipio de Guía? Claro, evidentemente aquí hay que trabajar primero eso, ¿no? Hay que garantizar el suministro de agua a la población. En este caso, el Ayuntamiento de Guía, que es el responsable, digamos, del abastecimiento a la población, como las entidades municipales son las responsables tanto del abastecimiento como del saneamiento, está haciendo evidentemente todos los esfuerzos posibles para que haya esa garantía de agua de abastecimiento. Lo están haciendo, pues disponen de algunas pequeñas fuentes en la zona que no son suficientes para poder abastecer de agua en continuidad a la población. Están, en este caso, aportando agua a través de cubas, ¿no? como se ven en las imágenes ahora mismo, a los depósitos municipales para garantizar ese abastecimiento de agua, e incluso están habilitando actuaciones de bombeos que pueden también tener una posibilidad de distribuir agua desalada que sí que existe en la zona, que el Consejo Insular de Agua tiene en las zonas bajas, pues para poder tener esa garantía de suministro de agua al menos desalada, aunque sea cotas muy altas, estamos hablando de cotas 900, pero poder tener la garantía absoluta. Además de eso, evidentemente el proceso de requisa es una situación excepcional, temporal, que lo que hace es que evidentemente trata de paliar una situación que hay en este momento. Hay que seguir trabajando evidentemente para que las fuentes de suministro de esa zona pues estén garantizadas al 100%. No solamente lo que he comentado ahora, habilitar bombeos que puedan mandar el agua desalada arriba, sino incluso la disponibilidad de otras fuentes de suministro en la zona que permitan, digamos, tener esa garantía de agua, ¿no? Y en ello se está trabajando, pues evidentemente, para que esto no vuelva a ocurrir. En esa noticia que veíamos del periódico La Provincia, a raíz de esa concentración de los regantes, se hablaba de una supuesta deuda valorada en 429.000 euros por los costes asociados a una requisa de agua a uno de sus agricultores y que sitúan como el centro, digamos, el origen de esta crisis del agua. Ahí se pueden leer declaraciones en esa noticia de José Reyes, que es el presidente del consorcio, y él asegura que esas declaraciones las hizo después de haberse reunido con usted, es decir, se ha reunido con usted como gerente del Consorcio Insular de Aguas. ¿Cuál es su opinión sobre esta reclamación que realizan los regantes? Sí. Vale. Evidentemente hemos mantenido muchas reuniones, ¿no? Yo siempre se lo digo en este caso al consorcio y a los agricultores con los que hemos hablado, ¿no? Hay un objetivo prioritario, y por lo menos por mi parte y por la parte de mi consejero y por la parte del Consejo Insular de Aguas y por la parte del Cabildo, el objetivo fundamental es que restablezcamos el suministro y dispongamos del agua a los agricultores lo antes posible, y para ello evidentemente hay que agotar todas las vías de diálogo y de intentar llegar a acuerdos para que evidentemente ellos puedan, evidentemente cumplan, ¿no? con el pago de las deudas que hay, y se les dé todas las medidas posibles y disponibles que haya para poder ellos afrontar ese pago, incluso pues, con alternativas como puede ser aplazamientos y fraccionamientos o lo que sea, ¿no? Lo que nos permita pues la legislación que tenemos hoy en día y lo que también nos permita el órgano recaudatorio que tenemos en el Consejo y en el Cabildo. Ellos sí hacen una reclamación de una deuda. A día de hoy esa deuda nosotros no la reconocemos, no estamos de acuerdo, digamos, con esa deuda que ellos están planteando de 400 y pico mil euros. Y lo que sí sabemos es que la deuda que tienen la tienen con nosotros, de unas liquidaciones de agua que se han ido cursando mensualmente, y que, bueno, aquí lo que ha pasado no ha habido tampoco unas reclamaciones sobre esas liquidaciones, sino lo que no ha habido es un impago, no nada más, ¿no? Evidentemente están ellos en su derecho de presentar las reclamaciones que consideren, y habrá que trabajar en la línea de ver pues si proceden o no proceden, pero a día de hoy lo que sí les puedo decir es que no hay esas deudas reconocidas por parte del Consejo Insular de Aguas hacia el consorcio.
Carmelo, me acompaña en la mesa Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias, que también le quiere hacer alguna pregunta. Sí, muy rápidamente, señor Santana, la he escuchado atentamente. Usted, evidentemente, aquí hay un conflicto abierto. La gente se preguntará, los afectados, los ciudadanos, que cómo es posible que se llegue hasta este punto, hasta este límite, ¿no? Pero aquí el problema son los afectados. Usted ha dicho que tratan de garantizar el suministro lo antes posible. Usted a esta hora de la noche, que estamos en directo, ¿podría garantizar públicamente un plazo concreto de solución? Lo digo porque evidentemente los afectados en este caso, el de ese suministro, en medio de este conflicto entre el consorcio, el cabildo y los propietarios, bueno, están al margen, pero ellos quieren una solución concreta. ¿Puede usted dar un plazo concreto para que se queden tranquilos de que esto está solucionado definitivamente? Claro, aquí estamos hablando de dos cuestiones, ¿no? Una es la de la requisa, que esa es la del abastecimiento, la solicitud que ha formulado el Ayuntamiento de Guía al Consejo Insular de Agua y que está actuando, digamos, en base a instancias sobre lo que la ley de agua dice desde el punto de vista de la requisa. Estamos haciendo nuestros esfuerzos para que eso esté ya la semana que viene. Y en cuanto a la disponibilidad del agua a la agricultura, hay dos líneas de trabajo. Hay una que es, oye, tenemos que, evidentemente, si no encontramos una solución, que espero que se encuentre. Yo, sinceramente, todavía confío y deseo que reine la cordura y consigamos llegar a un acuerdo con el consorcio en la que, bueno, encontremos otras fuentes de suministro para satisfacer el agua a los agricultores. ¿Alguna previsión para solucionar? Usted dice que espera solucionarle alguna previsión aproximadamente. Ahora mismo le diría yo que en primera instancia, para solucionarlo de forma inmediata, quien tiene que actuar es el consorcio. O sea, aceptando, digamos, el fraccionamiento de pago, pues nosotros ya nos veríamos ya totalmente liberados para poder, digamos, volver otra vez a restablecer el suministro. Y encantado de que así se produzca, porque es lo que hemos ido trabajando desde hace ya casi 2 semanas. Pues la verdad, Carmelo, que le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado nuestra invitación para poder explicarnos todo lo que está ocurriendo con este conflicto. Por supuesto, nosotros vamos a intentar también en los próximos días pues recoger el testimonio del consorcio de regantes del noroeste de Gran Canaria, pero le agradecemos, insisto, mucho su atención en la noche de hoy, porque nos ha ayudado a entender un poco este conflicto complicado, pero que tiene de fondo algo que es fundamental, que es el abastecimiento de agua para el consumo y también para la agricultura. De verdad, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes por recibirme. Un asunto complicado, lo decíamos, sí, Óscar, pero que está generando un enfrentamiento muy duro, sí, entre esa comunidad, ese consorcio de regantes y el consorcio insular de aguas. Efectivamente, el Cabildo de Gran Canaria. Insular de Aguas de Gran Canaria. Un conflicto ahí entre los propietarios, efectivamente, y el Cabildo, aunque decía, efectivamente, el propio Antonio Morales que iba a tratar de todas las, con todas las posibilidades sobre la mesa de garantizar, efectivamente, el suministro. Pero en cualquier caso, efectivamente, bueno, lo ha explicado, ¿no? Por eso yo le preguntaba, le planteaba que diese plazos, ¿no? Eso es lo que más preocupa. Efectivamente, que es lo más que le preocupa a los afectados. Evidentemente, la zona de abasto de agua y luego la zona de agrícola, ¿no? Los terrenos agrícolas en montaña alta, en este caso en Santa María de Guía, porque evidentemente se están concentrando ellos lo que plantean. Habría que, bueno, lo ha dicho el propio Santana, ¿no? Ellos niegan efectivamente la deuda, pero ellos hablan casi de 429.000 euros de deuda desde hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho, ellos solamente ponían sobre la mesa en esa concentración reunirse con el presidente del consorcio del noreste, porque ellos decían que con Antonio Morales no se reunía, porque habían pedido hace un año, es lo que decían en esa concentración, una reunión con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sin éxito. Es un conflicto abierto que van a tener que resolver sí o sí y en el menor tiempo posible. Sobre todo por el bien de esos ciudadanos y también de esos agricultores que necesitan de ese agua. De agua volveremos a hablar después de la publicidad, en este caso directamente con lo que está ocurriendo en la isla de Fuerteventura, una situación dramática para muchos hogares que no tienen un acceso digno, digamos, al abastecimiento de agua. Lo haremos con nuestro compañero periodista de Radio Insular de Fuerteventura, Álvaro Veiga, pero también con Sergio Lloret, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que estará con nosotros respondiendo a las preguntas sobre el agua y, por supuesto, sobre otros asuntos de actualidad, que hay muchos en el Cabildo de Fuerteventura. Pero eso será en unos minutos, después de publicidad. Muy buenas noches, seguimos en directo aquí en el repaso de la actualidad en Canarias al Día en Mírame Televisión, como saben, en emisión para las 7 islas, y hemos parado ya en el principio del programa en la isla de Tenerife,
en la isla de Gran Canaria, y ahora nos vamos hasta la isla de Fuerteventura. Quiero que vean este titular porque seguramente en las redes sociales y en otros medios de comunicación han escuchado lo que está ocurriendo con los cortes de agua que desesperan, como dice el diario de Fuerteventura, a la población de la isla Majorera. Los vecinos de pueblos afectados por las incidencias en el suministro exigen una gestión transparente, mientras que el Cabildo apunta a 238 millones de inversión. Bueno, pues de todo esto vamos a intentar conocer qué es lo que está ocurriendo en la isla de Fuerteventura, y qué mejor que hacerlo con nuestro compañero director de Radio Insular de Fuerteventura, Álvaro Veiga, que ya nos acompaña, además muy bien acompañado porque está junto al presidente del Cabildo de Fuerteventura, junto a Sergio Lloret. Álvaro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y por atendernos. ¿Qué tal? Nada, un placer enorme saludar de nuevo a Canarias y a Fuerteventura a través de Mírame Televisión. Efectivamente, está muy cerca de mí ya el presidente del Cabildo de Fuerteventura, y nada, lo tendremos con nosotros en directo, cosa que ya le agradecemos que a esta hora en directo quiera estar pues dando la cara, si me permiten la expresión, para responder ante los vecinos y vecinas que, como bien apuntabas en ese titular de los compañeros de Diario de Fuerteventura, pues están llevando a la crispación, a la desesperación a muchos vecinos. Yo diría que incluso por centenares se cuentan. No hay ningún municipio de la isla de Fuerteventura que a día de hoy pues no tenga ninguna incidencia, ningún corte con el suministro del agua. Esto no es nuevo, esto no es de ahora, esto no es de esta legislatura, esto es un problema que venimos viviendo y que viven los majoreros y los que aquí residimos pues desde hace largo tiempo. Decir que estamos justo a mi espalda, pueden ver el CAF, es el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, que no sé si lo saben, pero está participado en un porcentaje por el Cabildo, precisamente majorero, en un 60%, y también tiene una participación todos y cada uno de los ayuntamientos al 40%. Por lo tanto, este consorcio, que muchas veces se nombra y que muchas veces pues tiene el papel de atender a todas estas demandas, también es una demanda, perdón por la reiteración de los vecinos, que cuando llamen pues se coja el teléfono para poder informarse, cosa que no está sucediendo en este CAF. Se ha llegado a casos extremos, así lo denunciaba alguna fuerza política en esta radio hace pocos días y también en nuestras redes sociales, casos extremos de hasta 21 días consecutivos sin gota de agua en algunos puntos del sur de la isla. Una isla que funciona perfectamente en lo que se refiere a la recuperación de la pandemia, de la crisis sanitaria. Siguen llegando cruceros. En Semana Santa fuimos la isla canaria favorita en ocupación, el 90%, pero no sabemos no sabemos cómo crecer, no sabemos cómo ponernos las pilas para ser conscientes del crecimiento poblacional, de que seguimos siendo una isla favorita para disfrutar de las vacaciones, y por lo tanto la población se dispara y no está correspondido, lo hablábamos el otro día con el transporte, con servicios tan básicos como una red de agua, para un servicio básico como es el agua puede llevar a todos nuestros hogares. También hay un problema serio de vivienda, pero hoy nos ocupa el problema del agua, algo que también se ha denunciado en múltiples ocasiones. Es esa obsolescencia, esas tuberías que son de siglos pasados y que un día se rompe una, otro día se rompe otra, y por lo tanto tienen una carencia importante. El 57%, esta es la cifra que tenemos y después la corroboraremos con el presidente del Cabildo, el 57% del agua que se produce, que se desala y que se lanza para ser utilizada, se pierde en el camino, más de la mitad del agua que se produce. Esta es una emergencia hídrica a la que el presidente del Cabildo, con el que hablaremos en breve, ha intentado poner mano, precisamente declarando la emergencia hídrica que sin lugar a dudas vive la isla majorera, pues con una inyección de dinero que empiece ya a trabajar y velar por un cambio en la red de agua para que todos y todas los majoreros no tengan que sufrir ni un solo día ni una sola hora por cortes de agua. Hemos salido a la calle, hemos viajado por la isla de Fuerteventura para hablar con aquellos que a día de hoy no tienen agua en sus casas. La desesperación la van a notar y también el ingenio para poder subsistir y salir adelante. Justo después hablaremos con el presidente del Cabildo. Escuchen estas declaraciones. Los pisos, 4 pisos que yo tengo aquí, está sin agua desde hace lo menos 4 meses por ahí. El agua llega a partir de las 11 de la noche
es que llega el agua. Durante el día no tenemos agua, pero hace mucho tiempo, mucho que no hay agua. Nosotros en el Hotel Rural Alma Calma, después de muchos días sin agua, hemos tenido que pedir una cuba de agua y ya veremos qué pasa. Ayer abrí a la 1 como siempre y a las 2 cerrado sin agua. Domingo abrimos a la 1, a las 4 cerrado sin agua. Muchas pérdidas para mí, tengo que seguir pagando mis empleados, mis impuestos, mis proveedores y en 2 días he pedido mínimo 2.000 euros, que no hay indemnización. Y eso es la 4ª vez este año que he tenido que cerrar antes. No tengo nada de agua, cero. Ni siquiera un hilito, y pues claro, uno no puede no puedo lavar ropa, no puedo lavar mis uniformes, no puedo ducharme, no puedo tirar de la cadena. También llevamos muchos días sin agua, tenemos agua para poder dar el servicio gracias a la cuba de agua que se llamó, y también pues nada, vivo en los estancos y igualmente, o sea, llevamos días, semanas, ya hemos perdido la cuenta, señores, ¿para cuándo el agua? La verdad, Álvaro, que son pues muy reveladores esos testimonios que han recogido desde Radio Insular de Fuerteventura, y yo me quedaba con algunos datos que tú dabas que al final pues yo creo que miden el tamaño, digamos, del problema del que estamos hablando, que como tú bien dices es un problema histórico en Fuerteventura, pero claro, si la población, como hemos visto en otros programas, está creciendo, pues lógicamente el problema se acrecienta también. Hablabas de 21 días sin agua en algunos hogares. A mí me parece estamos hablando de 3 semanas, es un tiempo en el que sin un bien fundamental como el agua es imposible vivir. O hablabas de que el 57% de esa red, de ese canales, provocan pérdidas. El 57% del agua se pierde en esos canales de distribución del agua que se desala en las islas. La verdad que con este panorama difícilmente parece que se pueda solucionar todo esto a corto plazo, pero ya veo que estás bien acompañado con el presidente del Cabildo de Fuerteventura y seguro que vas a poder preguntarle por cuáles son las soluciones, que seguramente es lo que quieren escuchar los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura. Pues efectivamente, antes de nada decir y arrojar que estos datos de falta de agua hasta 21 días pues son casos concretos de personas que así lo manifiestan, y ese 57% de porcentaje de agua que se pierde por roturas y demás, pues son datos que nos ofrecen y que nos arrojan precisamente algunos de los técnicos del CAF. Por lo tanto, que son datos que vienen de dentro de ese organigrama. Quiero saludar ya al presidente del Cabildo para toda Canarias en directo, el presidente del Cabildo Majorero, Sergio Lloret. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí en directo. Buenas noches, Álvaro, a Radio Insular y a Mírame Televisión, bueno, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, los problemas son reales, los problemas los acabamos de escuchar y de ver. Ayer había una protesta también en Casillas del Ángel, muy cerca de Puerto del Rosario, una plataforma, recogida de firmas. Volvemos con el problema del agua, presidente. Bueno, volvemos no, está desde hace bastantes años, lamentablemente, y bueno, escuchando los testimonios de los distintos vecinos, que por supuesto son dramáticos, porque sin agua no solo no se puede vivir, para las funciones diarias de la vida, también afecta a los negocios, afecta por supuesto al progreso de la isla, pero sobre todo afecta a las necesidades básicas de cualquier familia, de cualquier vivienda, y evidentemente es un recurso esencial. Por eso yo lo resumo que nos está tocando hacer en 2 años lo que otros no hicieron más de 20, y eso lo digo y lo acredito. Es un problema dramático, pero afortunadamente tenemos definida la solución, no solo para la Fuerteventura de ahora, sino para la Fuerteventura dentro de 25 años, con esos 3 proyectos de interés insular que van a ser la solución al problema. Tenían que haberse definido y ejecutado desde hace 15 o 20 años, se ha hecho ahora en esta legislatura, y a la par estamos, pues contingentando lo que es esta solución definitiva al problema con las actuaciones, como bien decías tú, con la declaración de emergencia hídrica, que nos permite inyectar caudales complementarios, fundamentalmente en la zona centro-sur, que es donde estamos teniendo más problemas en los últimos meses, pues porque fundamentalmente dependen de la desaladora en la que nos encontramos, el principal centro productor de la isla, la de Puerto Rosario, pues como es lógico, en una isla que ya no tiene capacidad de producir lo que demanda la población, porque una buena parte del sistema es de los años 80, para una isla que tenía 30.000 habitantes y 10.000 turistas, y ahora tenemos pues 125.000 habitantes y 50.000 turistas diarios y 175.000 personas. Se ha cuadriplicado
la demanda o las personas que están en Fuerteventura, y no hace falta hacer grandes cálculos técnicos para saber que el sistema no aguanta más, pero no aguanta más ahora, no viene aguantando más desde hace ya pues 20 años, y este problema evidentemente lejos de mejorar ha ido empeorando con el crecimiento poblacional. Afortunadamente, como decía, está definida la solución, y en el centro sur estamos ya con la emergencia hídrica, vamos a poder inyectar unos 5.000 metros cúbicos diarios complementarios, de los cuales 2.500 ya se están inyectando en la red desde hace semanas. Se está notando la mejoría, nos quedan, ya estamos haciendo las gestiones, dijimos que nos iba a llevar aproximadamente mes y medio, 2 meses desde que declaramos esta emergencia hídrica. Esa va a ser una inyección importante. Están ya también ejecutándose las obras de ampliación de la desaladora de Puerto Rosario en 7.200 metros cúbicos, que llevaban 10 años ahí atascadas, y hemos desbloqueado y contratado en esta legislatura y están en ejecución, con lo cual vamos a tener aproximadamente, en mes y medio, esos 5.000 metros cúbicos, de los cuales 2.500 ya están, y los otros 7.000 aproximadamente en 10 meses, 12 meses, con lo cual tendremos 13.000 metros cúbicos más en ese plazo razonable, que va a ser una inyección importante y una solución para la Fuerteventura de hoy, no la del futuro, que esa la definen las otras actuaciones, y estamos aquí justo detrás ejecutando, están las máquinas, porque estamos ya culminando la ejecución de otra obra que también llevaba 10 años atascada y que hemos desbloqueado en esta legislatura, como es esa nueva impulsión de la planta desaladora, los depósitos de la Herradura, que es la arteria principal del abastecimiento de agua potable a Fuerteventura. No es la solución definitiva, es la inmediata, porque para tener garantías de que el agua le llegue a todo el mundo de Fuerteventura, es necesaria esa nueva desaladora del sur, que la veníamos pidiendo desde hace décadas los vecinos de la comarca sur. A mí como alcalde insistí con muchos acuerdos plenarios junto a Pájara para que se pusiera en marcha. No hubo manera en la legislatura pasada. En esta ya está definido, en uno de esos 3 proyectos de interés insular es el de la nueva desaladora de la comarca sur y las conducciones y depósitos asociados. El problema lo tenemos definido, las soluciones a medio plazo y las inmediatas, que además complementamos están contratadas todas las cubas de Fuerteventura para allí donde no llegamos con las acciones que estamos desarrollando, sobre todo en las zonas más alejadas, complementarlas con cubas. Ahora mismo, yo ayer también estaba presente junto a los vecinos de Casillas del Ángel, había varios también que se acercaban desde el Valle de Santa Inés, con exposiciones verdaderamente dramáticas de días. Te escuchaba el comentario de algunos casos, no digo que no haya algún caso, pero por ejemplo antes de ayer estaba en Cardón, que es una de las zonas que más está sufriendo porque está a 70 kilómetros del centro productor, y esto es completamente inadmisible. Y una vecina me decía que llevaba 3 semanas sin agua, y le mira, no, Cardón ha tenido agua hasta justo antes de Semana Santa, hasta que se nos rompió pues por 7ª, 8ª vez de nuevo la impulsión esta que ya no aguanta más, que tiene 30 y pico años de servicio, la impulsión, la que estamos sustituyendo ahora mismo en estos momentos. Y resultaba que hoy han ido los técnicos que han verificado la estación y era un problema. Por eso, cuando se den esas circunstancias, háganoslo saber, porque Cardón ha tenido agua y este era un problema puntual, que tenía una torcedura en la cometida y no le permitía la llegada de agua a un conjunto de viviendas. Esta es la situación actualmente, porque hablaba justo hace unos minutos con el gerente del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura. La única incidencia importante que tenemos en estos momentos es en Betancuria, porque hay una avería en una tubería de fibrocemento, que es un coladero que tiene más de 40 años de servicio y que llevamos día y medio intentando localizarla, porque es la que está por las zonas de Casillas del Ángel, en la cresta de la montaña, y que no hemos conseguido localizarla, y que no es que no haya agua en Betancuria, pero está reduciendo porque hay una pérdida. Estamos localizándola en una tubería de fibrocemento de más de 40 años, pues imagínense, lo que debemos estar perdiendo. Evidentemente tenía que haberse sustituido, y todo eso está previsto, y hemos tenido una incidencia hoy que se ha restablecido de inmediato en Playa Blanca, que ha sido una incidencia de unas horas. Ahora estamos recuperando la situación, recuperando los niveles de la última avería que tuvimos del sábado al domingo de la semana pasada, en plena Semana Santa. Pues compañeros que están en plató y todos los que nos están viendo, ha sintetizado la versión oficial, la versión del Cabildo, en boca del presidente Majorero. Hablaba yo de pérdidas, hablaba yo de esa obsolescencia. Usted databa de los años 80, esa infraestructura que tenemos soterrada, que hay que actualizar ya. Yo creo que un pacto en diferentes áreas, como por ejemplo el agua, entre todas las fuerzas políticas para tirar todos del mismo lado de la cuerda, porque estamos viendo cómo el tema del agua, vivienda, transporte, lejos de ser
un tema en el que todos tengan la misma opinión se utiliza en confrontación y más en la época en la que estamos, presidente. Bueno, yo respeto evidentemente la opinión política, la valoración política que pueda tener cualquiera y por supuesto los que están, bueno, al igual que yo, pero ya estoy hablando aquí como presidente del Cabildo, como presidente del gobierno de la isla y preocupado de luego por la situación dramática de muchísimas familias de la isla, pero yo lo que puedo decir es que en mi responsabilidad como dirigente del gobierno de la isla Fuerteventura, lo que he hecho es lo que tenía que haberse hecho hace 20 años, es definir este plan integral para resolver la situación. Está definido, está aprobado por los distintos servicios técnicos que han intervenido, consorcio, Consejo Insular de Aguas e Infraestructuras y consejerías de aguas de la institución insular, y están contratándose ya esos proyectos que son la solución al problema. ¿Qué inversión, presidente? Pues esos 3 proyectos de interés insular son unos 170 millones de euros, si no recuerdo mal, y el plan en su conjunto, porque algunas actuaciones ya hemos ejecutado. En esta legislatura llevamos entre ejecutadas y en ejecución unos 25 millones de euros en obra hidráulica, que le puedo decir que es más igual que lo que se ha hecho en los 10 años anteriores. O sea, que hemos asumido y he asumido con la responsabilidad que se necesita para un servicio, para garantizar un servicio esencial como es el agua potable. Agradezco la cooperación y la explicación y responsabilidad con la que han actuado los técnicos, tanto y personal de consorcio, Consejo Insular de Aguas y los servicios de la institución insular para dar viabilidad a esta actuación. Evidentemente tenía que haberse hecho desde hace 20 años y yo, bueno, lo decía al principio y lo repito y lo sostengo que nos ha tocado hacer y me ha tocado hacer en cuanto a la dirección política, y agradezco la cooperación que he tenido los funcionarios de las distintas instituciones y organismos, pues nos ha tocado hacer en 2 años lo que otros no hicieron en más de 20, y ahí está el problema de fondo, el por qué. Eso tendrán que preguntárselo a los que han tenido la responsabilidad de dirigir el Cabildo, de presidir el Cabildo, la responsabilidad en aguas, que en el plano político es el mismo partido político. Bueno, yo no sé si, compañeros, ahí desde Plató, él tiene también retorno. Pueden escuchar si tienen alguna cuestión que realizarle. Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo primero darle las gracias, por supuesto, al presidente del Cabildo de Fuerteventura por atendernos hoy en directo, porque la verdad que el tema del agua es un asunto que preocupa y mucho a los ciudadanos, y han podido escuchar su explicación de cara a esas soluciones que a corto, sobre todo más bien medio y largo plazo, serán la solución para ese problema de abastecimiento de agua histórico en la isla de Fuerteventura. Pero yo, además de darle las gracias por dar la cara, como tú decías, Álvaro, quiero aprovechar lógicamente esta oportunidad para que él pueda responder a cuestiones sobre las que en muchas ocasiones hemos hablado también aquí en esta mesa brevemente, porque ojalá que tengamos una oportunidad de poder tener una entrevista con más calma, con más tiempo, incluso si puede ser en los estudios de Mírame Televisión. Pero, presidente, hay algunas cuestiones que no podemos pasar por alto en esta intervención. La primera es que hace unas semanas conocíamos en marzo ese informe de la delegación del gobierno vinculante que consideraba nulos todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular a partir del 22 de diciembre y le daba un mes de plazo para anularlos. La pregunta es, ¿se han anulado esos acuerdos por parte del Cabildo de Fuerteventura? Bueno, no era exactamente así el requerimiento que se hacía desde la delegación de gobierno. Si usted quiere, se lo hago llegar, la resolución que se ha hecho. Bueno, por resumirlo, lo he aclarado en varias ocasiones. Primero, esta es una situación que no he propiciado yo, la propició el Partido Popular cuando decidió abandonar el gobierno, igual a las órdenes de Coalición Canaria o pactado con Coalición Canaria, y se dio esta situación. Y yo, ante la situación que se dio, lo que he hecho es lo que procede, pedir los informes jurídicos correspondientes, y no caprichosamente a quien yo quiera, sino al servicio que dice la ley que corresponde al asesorar al Consejo de Gobierno, que es a la dirección jurídica de la institución insular, en aplicación de la Ley de Grandes Ciudades, a la que el Cabildo se acogió en la legislatura pasada. Entonces, bueno, el requerimiento previo que se hacía desde la delegación de Gobierno citaba una denuncia del 17 de enero que no se especificaba. Yo le solicitaba al delegado del Gobierno, y tengo que agradecer que contestó con bastante premura, que si nos podía, como parte interesada, hacer llegar esa denuncia, y si había algún informe de la delegación de Gobierno, de la Abogacía del Estado, que justificara ese requerimiento previo que se hacía. Efectivamente nos daba traslado. Se trataba de una denuncia de Coalición Canaria, de la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, con lo cual confirma lo que desde luego yo vengo suponiendo desde hace bastante tiempo, que esto es una operación política de desgaste al presidente, de desgaste a la gestión que estamos haciendo. Igual es que el hacer en 2 años lo que ellos no han hecho en más de 20 duele demasiado, a pesar de los problemas que tenemos heredados, no solo en aguas, en carreteras, en el déficit de infraestructuras sociosanitarias. Podríamos hablar de muchísimas cosas, y lo que hice nuevamente, no solo
no solo desde el principio, sino ante el recurso de reposición del Partido Popular que se planteaba y que se suspendiera la ejecución, volvía a solicitar un informe a los servicios jurídicos que fundamentaba además en ese caso ya con 3 sentencias del Tribunal Supremo que interpretaban esta situación y que daban validez a los acuerdos tomados con 2 miembros en órganos parecidos. Y bueno, así lo interpretaba el Tribunal Supremo, que es a quien corresponde interpretar una situación que desde luego no es usual, no la he propiciado yo, y yo pedí los informes correspondientes y al delegado del gobierno se le respondía también fundamentados en los informes jurídicos de la institución insular, y se le ha dado respuesta porque el requerimiento que hacía el delegado del gobierno a partir de esa denuncia de Coalición Canaria, que esto está claro que es una operación política de intento de desgaste al presidente y a la gestión que estamos haciendo, se le contestaba en ese informe jurídico, un nuevo acuerdo del Consejo de Gobierno, porque él nos decía que le dieran un mes para anular los actos o que se acreditara el por qué entendíamos que tenían validez. Bueno, pues le hemos contestado que entendemos que tienen validez no por una postura política, sino fundamentada en el criterio jurídico de la dirección de los servicios jurídicos del Cabildo de Fuerteventura, que es el órgano que dice la ley que tiene que asesorar al Consejo de Gobierno. Pues le agradezco esa respuesta. En cualquier caso, esto es un debate jurídico intenso y que seguramente va a tener más recorrido. Entiendo, por tanto, que por su respuesta y por esos informes que ha solicitado, usted no teme poder incurrir en cualquier tipo de responsabilidad patrimonial o, como nos ha dicho incluso la propia portavoz de Coalición Canaria, Lola García, que podría ocurrir, o incluso en un presunto delito de prevaricación por seguirla adelante con esos acuerdos. Bueno, en fin, yo respeto todas las opiniones políticas, entiendo que la portavoz de Coalición Canaria, pues ahora que está fuera del gobierno, porque estaba más preocupada en bloquear la solución de problemas importantes de Fuerteventura, como el contrato de conservación integral de carretera, retrasándolo durante más de un mes. Afortunadamente salió adelante, lo he dicho en varias ocasiones, que lo que yo no podía tolerar era deslealtades y abrirle agujeros al barco desde dentro del gobierno. Me había obligado a tomar esa decisión para garantizar poder resolver los problemas de la isla como se merecen nuestros vecinos. Yo entiendo que ante esa situación, bueno, se está en la crítica política, que respeto, y insisto, o sea, no es una postura política, es un criterio, una postura fundamentada en el criterio jurídico del órgano que tiene que asesorar al Consejo de Gobierno, con lo cual yo no me he apartado de ningún informe de la institución insular en las decisiones que hemos ido tomando. Las hemos ido tomando consultando al órgano que tiene que asesorarnos. Por supuesto que respeto todas las opiniones que pueda haber. No es la primera vez que ni dentro del Cabildo de Fuerteventura, entre distintos servicios, hay opiniones distintas, ni de unas administraciones con otras. Eso es bastante frecuente, pero bueno, insisto, yo he seguido el camino que ha marcado el órgano que tiene que asesorar al Consejo de Gobierno, respeto la opinión, y yo creo que esto, evidentemente, porque yo al Partido Popular lo ofrecí, que continúe, porque no había tenido ningún problema de gobierno con ellos, que continuaran gobernando, que asumieran más gestiones de gobierno. Igual saltaron del barco para intentar hundirnos en esa imposición de Coalición Canaria o en ese pacto con Coalición Canaria. Da igual, está claro que eso fue una operación política para intentar hundir el Cabildo de Fuerteventura, para paralizar el gobierno de la institución insular, y nos ha tocado, pues bueno, asumir esta situación con el aval jurídico de quien tiene que asesorar al Consejo de Gobierno, y bueno, y trabajando pues más horas que antes, quitándole más horas al sueño para resolver los problemas de nuestra isla. Otros, Partido Popular y Coalición Canaria, no han hecho otra cosa que decir que si el Cabildo estaba paralizado, que si no pagaba proveedores, que si no íbamos a ejecutar el presupuesto. Hemos liquidado el presupuesto del año pasado como nunca había hecho el Cabildo de Fuerteventura, el 28 de febrero. Se han incorporado los 30 millones de euros que quedaron pendientes a final de año en una buena parte de gestiones de Coalición Canaria y Partido Popular, y se está pagando a los proveedores, y estamos ya en la incorporación de los suplementos de crédito para dar respuesta a las necesidades sociales, al sector primario y las ayudas que necesita el agua económica con la subida de los precios de la luz, para no repercutirla en los abonados, porque algún ayuntamiento votó en contra de esta determinación, como Tuineje, porque si algo tenía claro es el momento que no podemos encima con la subida de la luz repercutirla a los abonados cuando ni siquiera tienen agua, encima subirles el precio. Hemos asumido ese coste desde las instituciones, desde el Cabildo de Fuerteventura, o sea, funciona con total normalidad la institución insular, y yo lo he dicho en varias ocasiones, con más esfuerzo, con más trabajo, agradeciendo la cooperación de los funcionarios en su responsabilidad como trabajadores públicos, y seguimos navegando con rumbo firme y con mayor velocidad de crucero por el bien de la isla de Fuerteventura. Presidente, en ese rumbo firme, la verdad que ha habido algún contratiempo, ha habido varios contratiempos, lógicamente, no nos da tiempo, insisto, de analizarlos todos, pero sí que hay una noticia que ha sido actualidad en los últimos días y por la que le quiero preguntar, y es la decisión de la promotora del proyecto de Dreamland de llevarse el proyecto a la isla de Gran Canaria, el municipio de Telde. ¿Cuál es su opinión al respecto?
respecto. Se le cortó la llamada al presidente, se le cortó el retorno. Ahora mismo vamos a intentar recuperar que tenga retorno. O si me preguntas, vamos a recuperarlo para que pueda escuchar atentamente la cuestión y podamos seguir pues con esta ronda de preguntas que llegan desde el plató. Sí, yo creo que ya nos escucha, ahora ¿verdad? mismo ¿Nos escucha, ese presidente? retorno. Nos escucha el presidente. Yo creo que ahora ya de nuevo retomamos la conversación. Brevemente, sí, ahora sí, disculpen. Brevemente, Sergio, porque veíamos hace unos días la noticia, el titular, de que los promotores del proyecto de Dreamland han decidido trasladar ese proyecto a la isla de Gran Canaria, el municipio de Telde. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre esta decisión de la promotora. Bueno, la promotora hace lo que cualquier promotor que quiere, materializar un proyecto que tiene además, bueno, los plazos para hacerlo, los recursos económicos para hacerlo en un momento determinado y que no están esperando indefinidamente a que los políticos o las instituciones nos pongamos de acuerdo. Es que si le ponen vetos en una isla, pues lógicamente intentará hacerlo en otra. Yo creo que es una pena, esperemos que podamos reconducir esta actuación porque creo de verdad, además lo he dicho abiertamente, que es un proyecto importantísimo para Fuerteventura, en esa estrategia de diversificación económica en nuestra isla, generar nuevas oportunidades. Lo estamos haciendo en el parque tecnológico, en el mundo de los pseudosatélites, de los drones, y en el mundo audiovisual creo que es una oportunidad que no debemos perder. Lo he dicho con tranquilidad y con cautela. Era importantísimo empezar a dar los pasos para esa declaración de interés insular. Coalición Canaria y Partido Popular votaron no al Dreamland en Fuerteventura. Ahora dicen otra cosa, dicen no, es que lo queríamos en otro lado. Aquí no se ha decidido ninguna localización, simplemente se decidió que se reconociera el interés insular, que creo de verdad que lo tiene, que es una buena oportunidad para el futuro de los jóvenes de nuestra isla. Sigue abierta completamente la localización. Yo como majorero también prefiero y quiero que se haga en otro lado, y es lo que estoy intentando, pero como presidente del Cabildo y como responsable del futuro de esta isla, lo que voté en su momento es sí al Dreamland junto a otros grupos que les agradezco el apoyo para que empezáramos a dar los pasos. Afortunadamente el proceso no está cerrado, ahora lo que sí tenemos son dos competidores más, Tenerife y Gran Canaria, que quieren implantar este proyecto en su territorio, y vemos como Partido Popular en Gran Canaria dice sí al Dreamland, como Coalición Canaria en Gran Canaria dice sí al Dreamland, y lamentablemente aquí nos hemos encontrado con Coalición Canaria y Partido Popular que dijeron no al Dreamland y no han hecho más que poner vetos a su implantación en la isla, y lo que creo que es que teníamos que estar trabajando todos conjuntamente para decir firmemente sí al Dreamland en Fuerteventura, y que entre todos y el grupo promotor busquemos esa localización que genere el respeto al territorio, la paz social, pero que dé viabilidad que una actuación importante como esta se desarrolle en nuestra isla, porque ya son demasiados años de cerrar a calicanto la isla y perder oportunidades que en definitiva se convierten en pérdidas de bienestar y de progreso, y también hay que preocuparse de los servicios esenciales como el agua potable que hablábamos con anterioridad. Presidente, ha hablado usted de que es un proyecto importantísimo, ha hablado usted de que es un proyecto que necesita la isla de Fuerteventura. Usted votaba, lógicamente, a favor de esa declaración de interés insular en el pleno del pasado noviembre de 2022, pero la pregunta es ¿por qué usted en enero de 2021 votó en contra de la declaración del proyecto de interés insular, o mejor dicho, a favor de dejarla sobre la mesa? ¿Por qué ha cambiado de idea en un año y medio? Eso es precisamente lo que le dije. Yo no voté en contra, yo voté que se dejara sobre la mesa, porque cuando vi el documento, que bueno, lo conocí pues prácticamente unos días antes del pleno, el propio planteamiento de alternativas me pareció muy pobre, creía que había que reforzar el planteamiento de alternativas, incluso planteaba alternativas en otras islas. Es un proyecto de interés insular y las alternativas tenían que centrarse en Fuerteventura, y por eso propuse dejarlo sobre la mesa, que fue el voto mayoritario del pleno. Eso es lo que votaron en ese momento también Coalición Canaria y Partido Popular, que en ese momento dijeron sí al Dreamland, pero que había dudas en cuanto al documento, en cuanto al estudio detallado de las alternativas, y lo primero que hice en la responsabilidad que me tocaba, ya no solo como presidente, sino como consejero con posterioridad, como responsable del área de ordenación del territorio, es hacer una consulta al órgano ambiental antes de volver a llevar a pleno un paso tan importante como este. Y el órgano ambiental se pronunció en los mismos términos, que había que mejorar el estudio de alternativas, que fue lo que con posterioridad hizo el grupo promotor,
obtuvo los informes favorables de los servicios diciendo que efectivamente se había dado respuesta al requerimiento del órgano ambiental, mejorando las alternativas, analizando con más detalle la evaluación ambiental de las distintas alternativas, y si un expediente tiene los informes favorables de los servicios, no es una elección, para mí es una obligación, porque la ley que aprobaron, la ley del suelo que aprobaron Coalición Canaria y Partido Popular en la legislatura pasada, es la que da viabilidad al impulso de estos proyectos de iniciativa privada, y si tienen los informes favorables yo no puedo impedir que se lleve a pleno, estoy obligado a darle trámite al expediente, el Dreamland y cualquier otro que reúna esos requisitos, y fue lo que hice, someterlo a la consideración del Pleno cuando reunía todos los requisitos, con lo cual yo no erré en mi pronunciamiento cuando dije que no lo veía claro, que había que dejarlo sobre la mesa y analizarlo con más calma, y sobre todo ver el contenido, porque el propio órgano ambiental se pronunció en los mismos términos, o sea que no he tenido ninguna contradicción. La contradicción la tienen Coalición Canaria y Partido Popular, que aprueban una ley que permite estos proyectos, ahora dicen que no quieren que se tramite porque la ley que da viabilidad a su tramitación es precisamente la que ellos aprobaron en la legislatura pasada, y yo no estoy en contra de ella, pero por lo menos soy coherente con las exposiciones que hago y no voy dando bandazos, porque lo que peor puede tener un dirigente de una institución es no tener claras las cosas, estás dando bandazos, ahora digo sí, en el Pleno digo no al Dreamland, pero después en la calle cuando veo que Fuerteventura quiere el Dreamland digo sí, no, yo sí lo quiero, pero lo quiero en otro lado. Si llega a salir adelante el voto de Coalición Canaria y Partido Popular de no al Dreamland de Fuerteventura, se habrían acabado las opciones. Ahora, tenemos menos porque otras islas también compiten con Fuerteventura porque lo quieren en su territorio, porque saben que es un proyecto bueno para sus islas. Y bueno, antes estábamos solos con estas disputas y estas estrategias políticas, creo yo, más que pensando en el interés de Fuerteventura, porque la localización no se ha decidido, insisto, esa está completamente abierta y seguimos trabajando en ella. Bueno, la verdad que esto da para muchísimas preguntas sobre este asunto, no tenemos más tiempo, pero sí que le quiere preguntar ahora al compañero Óscar Martín sobre otras cuestiones. Yo le prometo que no le vamos a quitar mucho más tiempo y de verdad que le agradecemos que nos atienda y ojalá que podamos tener un encuentro a disposición para lo que haga falta. Sí, señor Lloret, muy buenas noches. Primero una cuestión política. Usted, evidentemente, el Cabildo de Fuerteventura está gobernado por usted y por el consejero Juan Nicolás Cabrera. Usted dice que le va bien. Habría que entonces plantear públicamente que el resto de cabildos insulares redujesen el número de consejeros, porque dice usted que le va bien. Algún día explicará efectivamente cómo lo hace, pero usted ha anunciado que se presenta a la candidatura del Cabildo de Fuerteventura, usted es presidente, pero también ha anunciado que se presenta a la alcaldía de Tuineje. ¿Por qué a dos candidaturas? ¿No le basta una candidatura? ¿O es que teme, señor Lloret, perder el poder en el Cabildo de Fuerteventura y asegurarse una plaza en la alcaldía de Tuineje? No, vamos a ver, yo cuando digo ya que lo haré en los próximos años, yo el que va bien el Cabildo lo he acreditado con el balance que hemos hecho de las gestiones importantes que hemos hecho en estos 2 años de trabajo intenso. Heredábamos las carreteras de Coalición Canaria como auténticos empedrados y se las vamos a devolver a la ciudadanía en las adecuadas condiciones de comodidad y seguridad. Hemos abordado y no hemos mirado para otro lado y hemos estado siempre con los vecinos entendiendo sus problemas y estamos ya definiendo la solución al problema del agua en Fuerteventura. Hemos saltado la estratosfera en materia de innovación tecnológica, ese es el balance, por eso que ha funcionado bien la gestión que se ha hecho. Ahora, cuando todos entremos ya en la campaña y en el balance político, las urnas dirán si se ha trabajado bien o no, que los datos nos están demostrando que sí, que se ha hecho un buen trabajo y que está siendo valorado por las personas, y eso nos están transmitiendo. Bueno, la elección de ir a la alcaldía de Tuineje, la propuesta inicial que me había hecho asambleas municipales de Fuerteventura es que encabezara el cabildo insular, bueno, si eso es lo que querían los compañeros desde el Congreso hace ya algo más de un año, yo estaría dispuesto. Después, posteriormente, me dijeron que entendían, que querían también que compaginara esta opción con ir de candidato al Ayuntamiento de Tuineje. No estaba en mis planes, me lo han pedido los compañeros, me lo han pedido los simpatizantes y bueno, ahora pues nos tocará compaginar la alcaldía de Tuineje con la presidencia del Cabildo, porque bueno, pero le aseguro que si 2 consejeros hemos conseguido sacar adelante el Cabildo, no va a haber inconveniente en compaginar la alcaldía y la presidencia del Cabildo con un mayor número de consejeros, sin duda, en las próximas elecciones, porque al final nos ha tocado
asumir y afrontar retos importantes y dificultades importantes que tenía la isla, y ahora cuando todos entremos en campaña haremos balance de lo que y de las cosas que tenemos ya previstas para culminar en la próxima legislatura para Fuerteventura, que creo que es un programa lleno de cimentado en el respeto al territorio, en generar oportunidades y en definitiva generar esperanza, prosperidad y bueno, ilusión a la población de Fuerteventura. Ya, señor Lloret, usted que es presidente del Cabildo, el peso ganadero de Fuerteventura es histórico, ¿no? En la isla de Fuerteventura. Tengo una curiosidad, permítame que cambie radicalmente de asunto, pero ha sido noticia. ¿Usted conocía a Juan Bernardo Fuente, Tito Berni y Taisé Fuente? A Juan Bernardo Fuente y a Taisé Fuente sí que los conocía. No he tenido gran relación ni mucha confianza con ninguno de los dos, pero sí que los conocía. ¿Ha hablado usted alguna vez, se ha reunido, ha mantenido algún contacto con Navarro Tacoronte, el empresario, el mediador? No, eso no. ¿No lo conoce nada? A esa persona no tengo el gusto de conocerle, al menos que yo recuerde. Sergio Lloret, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias también, Álvaro, por esta conexión, esta oportunidad. La verdad es que también, de cara a los espectadores, no solemos dilatar tanto tiempo las conexiones, pero la realidad es que hoy teníamos una oportunidad y muchos asuntos por los que preguntarle a Sergio Lloret y no queríamos desaprovecharla. De verdad, presidente, muchísimas gracias. Y Álvaro, por supuesto, gracias por ese magnífico trabajo que realizan desde Radio Insular de Fuerteventura. Pues me reitero el agradecimiento más cerca del presidente, ese agradecimiento por estar aquí, por responder a todas las cuestiones y nada, un placer como siempre. Saludos a Fuerteventura, saludos a Canarias a través de Mírame Televisión. Un saludo también a ustedes, compañeros. Muchas gracias. La verdad es que bueno, hemos tenido prácticamente media hora de entrevista por videollamada o por una conexión en directo, mejor dicho, con el presidente del Cabildo, Óscar, pero había que preguntarle por cuestiones que a nosotros hemos comentado aquí muchas veces. Él asegura de que se puede gestionar un Cabildo. Tú le haces una muy buena pregunta. Con 2 consejeros habrá ciudadanos que digan, oye, pues entonces quitemos todo ese gasto que supone tener un Cabildo con más consejeros. La realidad es que el reglamento obliga a que los acuerdos sean de 3 consejeros mínimo y por eso la delegación del gobierno ha hecho ese informe vinculante, que ojo, este asunto todavía no está cerrado y veremos qué consecuencias tiene, al igual que el asunto de Dreamland y por supuesto el caso mediador. Hace buen balance, efectivamente. Bueno, en este caso que tomen nota el resto de presidentes de los cabildos insulares en esa gestión gobernada solo por el señor Lloret y por Juan Nicolás Cabrera, 2 consejeros. Y por cierto, ha dicho efectivamente que quiere ser alcalde de Tuineje y a la vez presidente del Cabildo de Fuerteventura. Ya nos contará cómo lo hará. Bueno, la verdad es que bueno, vamos a ver cómo se desarrollan lógicamente esas elecciones. Lo cierto es que lo que ha ocurrido en el Cabildo de Fuerteventura, insisto, la verdad es que nos hubiera gustado o nos gustaría poder tener aquí a Sergio Lloret porque deberíamos preguntarle con más insistencia sobre estos mismos asuntos, poder repreguntarle y sobre todo poder hablar de otras cuestiones, porque al final un Cabildo gobernado con 2 consejeros evidentemente es una anomalía democrática que no sé hasta qué punto es legal, eso es lo que se está discutiendo, pero no es lo ideal para una isla con Fuerteventura, con tantas necesidades como por ejemplo los problemas del abastecimiento de agua, con el que hemos iniciado esta conversación gracias a nuestro compañero Álvaro Veiga de Radio Insular de Fuerteventura. Vamos rápidamente, entramos en la recta final del programa, pero hay otros asuntos que no podemos dejar pasar en el día de hoy. Por ejemplo, este titular, entrando ya en lo que llamamos la crónica política, el análisis de la actualidad política, periódico El Día. Alberto Rodríguez se presenta también a la alcaldía de La Laguna. Recuerden que también es candidato al Parlamento de Canarias. El portavoz de Drago Verdes Canarias lamenta la decepción de la ciudadanía con el último gobierno municipal. Además, hoy hemos sabido que en las papeletas de Drago Verdes Canarias lo que veremos será, al igual que ocurría en la campaña de las elecciones europeas de 2015 con Podemos, la foto, y con Pablo Iglesias, en este caso en Canarias veremos la foto de Alberto Rodríguez en esas papeletas. Óscar, bueno, Alberto Rodríguez también a la dobleta, al Parlamento, Ayuntamiento de La Laguna. En este caso, flaco favor para Unidad Se Puede, por ejemplo, ¿no? Alberto Rodríguez casi doblete, ya había anunciado que iba a ser el candidato a la presidencia del gobierno por ese proyecto Drago. Saben efectivamente que bueno, no fue buena su salida de Podemos, fue el secretario de organización de Podemos, el número 2 de Pablo Iglesias, diputado nacional por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y había una incógnita, ¿no? Si iba a tratar de sondear o adentrarse en otra plaza, se especulaba, o había una incógnita de si pudiese ser candidato a Santa Cruz de Tenerife. Al final, La Laguna. Yo entiendo además también que
efectivamente no creo que le haga mucho daño al Partido Socialista. Entiendo que el daño que le pueda hacer, porque se mueve en la misma órbita del electorado, es a Unidas se puede. Por tanto, a Rubén Ascanio, de hecho ya Rubén Ascanio ha hecho algunas que otras declaraciones diciendo que efectivamente que primero, para ser candidato a gobernar La Laguna, tiene que conocer los barrios de La Laguna. Por tanto, entiendo que el daño se le hace a Unidas Podemos. Y entiendo además también, insisto, que detrás de ese proyecto del propio Alberto Rodríguez, porque se ha sentido maltratado, no se ha sentido apoyado y arropado por esa confluencia de Podemos y Unidas se puede, evidentemente, bueno, entiendo que ahí es donde quiere minar, insisto, su fuerza. Matrimonios que no terminan de fraguar, como el de Podemos y este proyecto Drago encabezado por Alberto Rodríguez, y otros matrimonios antiguos o pasados que se rompen justo a las puertas de unas elecciones. Vean este titular de Canarias Ahora, porque el Partido Nacionalista Canario ha decidido romper con Coalición Canaria. Así lo explicaba hoy, su ruptura traumática con Coalición Canaria, derechización y negación del nacionalismo. Óscar. Sí, efectivamente han sido críticos. Ojo, esta es la crónica de una muerte anunciada o de una separación anunciada. Muerte anunciada en esa alianza PNC, Coalición Canaria, porque ellos ya habían advertido efectivamente de esa posibilidad, pero así lo han confirmado públicamente en la antesala de las elecciones. Yo creo que efectivamente en este caso tampoco estaba aportando mucho el PNC a Coalición Canaria, y de eso era consciente Coalición Canaria. Sí, efectivamente, en ese programa pragmático, en esa identidad del nacionalismo, y yo entiendo además también, insisto, que el PNC, esa formación que ha venido dirigiendo, que ya no dirige Juan Manuel García Ramos, ya estaba a la deriva. Vamos a hablar ahora de un candidato, Carlos Tarife, del Partido Popular. Óscar, lo cierto es que Carlos Tarife también tiene vallas electorales como las que ahora le han obligado al Partido Popular a retirar. Supongo que también la de Carlos Tarife tendrá que ser retirada, por lo que entiendo, la resolución de la Junta Electoral de Canarias. Pero lo que vamos a contar ahora es que ya tenemos por lo menos los puestos de salida de su lista de cara al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Efectivamente, hemos contado todas las listas de las fuerzas políticas a la alcaldía, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria, Partido Socialista y en este caso, bueno, la alianza de esa confluencia de izquierdas, ¿no? Había una incógnita, cuáles iban a ser los hombres y mujeres que en los primeros puestos iban a acompañar a Carlos Tarife, que es novedad efectivamente porque se presenta por primera vez como candidato a la alcaldía de la capital tinerfeña. Saben que es el portavoz del PP y es concejal de Servicios Públicos, y era la incógnita. Ya podemos avanzar algunos nombres. Sí que es verdad que el próximo lunes Carlos Tarife como candidato va a presentar públicamente, va a dar a conocer públicamente el próximo lunes quienes le van a acompañar en esa lista de manera oficial, pero a esta hora de la noche podemos ya contarles, avanzarles por lo menos los 5 primeros puestos. Carlos Tarife será el candidato, como les digo. De número 2 le acompaña Zaida González, un nombre que ya apuntamos hace algunos meses. Zaida González, es la directora de campaña del propio Tarife, regresa al ámbito municipal, regresa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ahora es consejera del Partido Popular en la institución insular. Recuerden, fue teniente de alcalde en ese pacto con José Manuel Bermúdez y concejal de seguridad, vuelve por tanto al Ayuntamiento, es la número 2. De número 3, Alicia Cebrián. Alicia Cebrián es la número 3, es la actual concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. De número 4 hay una novedad. Los primeros 3 evidentemente creo que son más que conocidos. De número 4 el nombre es Santiago Díaz Mejía. Santiago Díaz Mejía es un hombre bien conocido para Coalición Canaria, un hombre novedoso, nuevo para el Partido Popular. ¿Por qué? Porque Santiago Díaz Mejía hasta hace muy poco estaba muy vinculado, era un hombre de Coalición Canaria. Recuerdo además en su momento fue director del distrito Ofra Costa Sur, por tanto le ha robado, si me permiten el término, Carlos Tarife, este hombre a Coalición Canaria, aunque bien es verdad que no es un hombre de mucha notoriedad. Y la número 5, les avanzo el nombre, son los primeros 5, es una desconocida, se llama Carmen Pérez, y es una abogada de Santa Cruz de Tenerife. Conoceremos probablemente a partir del lunes más datos, insisto, de los hombres, de estos primeros hombres y mujeres que acompañan a Carlos Tarife en esta lista a la candidatura a la alcaldía de la capital tinerfeña. Interesante información, Óscar. Lo cierto es que analizando un poco los perfiles, algunos no los conozco mucho, pero da la sensación de que es una lista hecha a medida para un pacto con Coalición Canaria. Bueno, en principio efectivamente aquí los más fuertes, Carlos Tarife y la propia Zaida González, ¿verdad? Que repita Alicia Cebrián. Alicia Cebrián y Carlos Tarife, que han gobernado con Coalición Canaria. Un ex de Coalición Canaria, bueno, son los 4 primeros puestos. Efectivamente, Santiago Díaz. No veo obstáculos, por lo menos, por pacto. No hay, en principio, por lo menos los 5 primeros puestos, que son los más relevantes, nadie que pudiese crear en cualquier tipo de fisura, evidentemente, o malestar o ciertas tiranteses a un posible pacto con el Partido Popular. En cualquier caso, con Coalición Canaria. En cualquier caso, ya dije en su momento que Coalición Canaria y el Partido Popular se han querido mucho,
se quieren mucho y probablemente se van a seguir queriendo mucho. Veremos el resultado del Partido Popular. Va a ser difícil que lo haga peor que en las últimas elecciones, porque el Partido Popular pasó a convertirse en la cuarta fuerza política en número de votos del Ayuntamiento, por detrás de Coalición Canaria, Partido Socialista y también de Unidas Podemos. La realidad es que parece que ahora mismo con la tendencia nacional puede sacar un mejor resultado. Carlos Tarifa, estaremos pendientes porque vamos a analizar todas las principales plazas de las instituciones de Canarias. Ya lo anunciábamos el pasado martes y comenzábamos con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy queremos conocer cómo han quedado, en este caso, los principales candidatos y candidatas a la presidencia, candidatos en este caso porque son 3 hombres de las formaciones principales, a la presidencia del Cabildo de La Palma. Pero primero vamos a recordar cómo quedaban los resultados electorales en las últimas elecciones. Como ven ahí, las elecciones las ganaba, en este caso, Nieves Lady Barreto, la ex consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, con 8 consejeros, 7 el Partido Socialista y 6 el Partido Popular. Lo cierto es que inicialmente, con el escrutinio del 97%, cuando se paró el recuento, estaban empatados a 7 consejeros los 3 partidos. Fue después cuando finalmente se finalizó ese recuento de votos, cuando Coalición Canaria ganó un consejero más y el Partido Popular perdió un consejero. Como saben, en los cabildos insulares, la persona, el candidato o candidata que gana las elecciones automáticamente es nombrado presidente o presidenta de ese cabildo insular. Así ocurrió con Nieves Lady Barreto, pero rápidamente Partido Popular y Partido Socialista armaron una moción de censura que aupó a Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular, a la presidencia del Cabildo. Óscar, la verdad es que fue una decisión que parecía esperada y en esos 4 años hemos visto un gobierno en buena sintonía, con algunas discrepancias, pero en buena sintonía, de PP y PSOE. Porque al contrario de Tenerife, Partido Popular no se lleva con Coalición Canaria, no se quiere con Coalición Canaria en la isla de La Palma. Los que se quieren en La Palma son Partido Popular y Partido Socialista y se unen para que la histórica API o Coalición Canaria no gobierne en las instituciones de la isla de La Palma. Ya sabes, efectivamente, la primera fuerza fue la ex consejera de Política Territorial del Gobierno de Clavijo, Nieves Lady Barreto, que ahora mismo es la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, diputada regional de Coalición Canaria. Fue la primera fuerza, evidentemente le montaron una moción de censura y cambió todo. En aquella época el presidente efectivamente era Mariano Hernández Zapata y el vicepresidente José Adrián Hernández, que fue alcalde de Punta Llana y que se marchó por diferencias con la dirección del partido. Nieves Lady Barreto, que no va a repetir como candidata, sí que va a ser candidata al Parlamento de Canarias, pero no será la candidata a la presidencia del Cabildo, porque ahí es donde quizás esté el candidato que más sorpresa ha generado, que más debate ha generado y que más impacto, digamos, en las tertulias ha generado, que es en este caso una persona, un político que no deja a nadie indiferente, que es el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez. Ahí tenemos la imagen del alcalde del Paso. Óscar, el candidato, la apuesta de Coalición Canaria para recuperar el Cabildo. Sí, por la fuerza, la notoriedad, la implicación que consideran que ha tenido como alcalde ante una circunstancia de emergencia terrible como el volcán El Paso. Efectivamente, Sergio Rodríguez, la novedad, será el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo. Le cede el paso, en este caso, Nieves Lady Barreto, que como sabes efectivamente irá al Parlamento, pero a su vez también Sergio Rodríguez va a acompañar, en este caso, a Fernando Clavijo en la lista regional, insisto, que va a liderar el propio candidato a la presidencia, porque considera además también la cúpula regional que tiene esa fuerza, en esa notoriedad cuando gestionó el volcán del Valle de Aridane. Lo cierto es que será Sergio Rodríguez el candidato de Coalición Canaria y Borja Perdomo será la persona elegida por el Partido Socialista de cara a presidir el Cabildo de La Palma. ¿Quién es Borja Perdomo? Borja Perdomo efectivamente fue concejal, es joven en la política, por lo menos en la primera línea, fue concejal en este caso del Partido Socialista en Breña Alta, es el actual concejal de infraestructura también, bajo la atenta mirada de los vecinos del Valle de Aridane. Ya saben, las comunicaciones, es el vicepresidente, el vicepresidente del Cabildo, el presidente es Mariano Hernández Zapata, y entró en este caso al Cabildo y llega a la vicepresidencia después de la marcha de José Adrián Hernández, que se marchó, abandonó el Partido Socialista y abandonó el Cabildo y por tanto tuvo que acceder a la institución, y ahora como consejero y ahora como vicepresidente y como candidato el propio Borja Perdomo, insisto, una apuesta del Partido Socialista de La Palma. Y por el Partido Popular, el actual presidente Mariano Hernández Zapata, Óscar, que repite con el aval de estos 4 años
de gestión en la presidencia. Efectivamente. ¿Cómo ves a Hernández Zapata? Mariano Hernández Zapata, efectivamente, bueno, ha mantenido cierto liderazgo, efectivamente, por lo menos visualmente desde fuera, ante una situación de crisis del volcán. Entiendo, evidentemente, que no lo ha hecho mal, por lo menos desde mi punto de vista. Él conoce perfectamente el Valle de Aridane, es de los Llanos de Aridane. De hecho, fue un histórico concejal del Partido Popular en los Llanos de Aridane, acompañando siempre un hombre muy cercano, de mucha confianza, de Noelia García, que es la actual alcaldesa de los Llanos de Aridane. Tiene experiencia, además fue senador del Partido Popular por la isla de La Palma, es el candidato de los populares, como decía. Y por nombrar alguna alternativa, aunque ya vemos que ahí normalmente las actas de consejeros y consejeras se reparten entre los tres principales partidos, me llamaba la atención el nombramiento de Juan Arturo Sangil, de Ciudadanos, sí, como candidato, ¿verdad? Juan Arturo Sangil, un buen conocido, un gran conocido de los vecinos de la isla de La Palma, exactamente, concretamente los vecinos de la capital palmera. Juan Arturo Sangil es de Ciudadanos, en estos momentos es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, pero no de la oposición, porque forma parte del gobierno. Ciudadanos en Santa Cruz de la Palma apoya ese gobierno, en este caso, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Está dentro del gobierno, insólito también que Ciudadanos forme parte de un gobierno entre Partido Popular y Partido Socialista. Va a ser reelegido, se presenta a la reelección como candidato, pero al igual que Arriaga hace doblete, no solamente a Santa Cruz de la Palma, sino también ha anunciado durante las últimas horas que se presenta también como candidato de Ciudadanos a la presidencia del Cabildo de La Palma, como insisto ha hecho Arriaga, su jefe de fila, que se presenta a Santa Cruz de Tenerife y al Cabildo de Tenerife. Con este panorama que acabamos de relatar, Óscar, ¿tú crees que si dan los números habrá de nuevo un pacto PSOE-Partido Popular y le volverán a hacer la pinza a Coalición Canaria? Pues habría que ver, efectivamente. Yo entiendo que el Partido Socialista y el Partido Popular se llevan muy bien, se entienden muy bien. Ya sabes que en La Palma se fraguó el famoso pacto PP-PSOE con expulsiones del Partido Socialista, que se fraguó en toda la isla, en gran parte de los municipios, y que de hecho se intentó extender al archipiélago canario. Evidentemente, como yo te decía, allí Partido Popular y Partido Socialista no quieren a Coalición Canaria, quieren exterminar, si me permites el término, en este caso a la antigua API, en este caso a Coalición Canaria. Veremos cómo quedan las cosas en la isla de La Palma. La próxima semana seguiremos analizando otras instituciones que son importantes para el archipiélago de Canarias. Vean, hoy hemos tenido un programa cargadísimo de contenido, hemos tenido a 2 presidentes de cabildos insulares, hemos hablado con el gerente del Consorcio Insular de Aguas de Gran Canaria, esa polémica que existe entre el cabildo y la comunidad, el Consorcio de Regantes del noroeste de la isla. Hemos tenido muchísimo contenido, pero fíjense, nosotros no queríamos despedir este programa, no queríamos irnos hoy sin hablar con una persona con la que hablábamos recientemente también aquí en Canarias al Día, que nos impactaba su testimonio. Les hablo de Vanessa Abreu, la joven que padece un trastorno de la conducta alimentaria y que ha pedido en los medios de comunicación, sobre todo a través primero de una denuncia en Diario de Avisos, ser trasladada a un centro especializado en la península, porque ella nos contaba cómo en la península existen 40 centros especializados para tratar a personas con trastornos de conducta alimentaria, lo que al final, bueno, se deriva sobre todo en lo que tradicionalmente conocemos como anorexia, aunque también en otro tipo de trastornos, y la realidad es que en Canarias no hay ninguno. De hecho, ya nos contaba un relato durísimo de cómo se traslada a esas personas que padecen esa situación a 2 unidades específicas hospitalarias que hay en las 2 islas capitalinas, pero a las áreas de psiquiatría, donde son tratadas con el resto de pacientes psiquiátricos. Bueno, la verdad es que una auténtica situación que no podemos permitir, que no se debería de permitir en nuestro sistema de salud. Y la realidad es que yo el otro día, después de su intervención en este programa y a raíz evidentemente de esa lucha, pues parecía que todo se iba a solucionar, que a Vanessa la iban a trasladar a la península. Sin embargo, en las últimas horas todo se ha torcido, parece que las cosas se están aplazando y nosotros, insisto, no queríamos irnos hoy sin hablar y saludar hasta ahora de la noche en directo a Vanessa Abreu. Vanessa, gracias por esperarnos, porque teníamos pensado conectar contigo un poquito antes, se nos ha ido retrasando el programa. Gracias por la espera, pero lo dicho, queremos que nos cuentes qué ha pasado en los últimos días y cuál es tu situación a esta hora de la noche. Pues esta mañana me llamó alguien que no era del Hospital Universitario de Canarias, pero que se dedica a hacer los traslados de el que te da los billetes y demás, ¿no? Y me comunica que se cancela mi ingreso el día 17, que ya tenía la fecha, porque ayer se reunieron los del centro donde voy a ir y quedaron en que no había cama, pero hoy no me han llamado ni de LUC
ni de ningún otro sitio que no sea... No, yo he intentado llamar a Luke y no me lo han cogido. Nadie me ha dado ninguna... ¿Sabes? Nadie me ha avisado de nada. Yo tenía todo pago porque el 16 volaban y el 17 yo ingresaba. Y la situación es esa y yo sigo bajando peso, y me siguen aplazando las cosas. Es como que veo la puerta lejos, voy llegando y me la cierran en la cara, ¿sabes? Claro, Vanessa, y entiendo por lo que tú dices que a esta hora no tienes ningún tipo de información de qué va a ocurrir con tu traslado, que en principio se había autorizado, que ya tenía fecha, tú incluso te has gastado pues tu dinero en pagarte el traslado que supone esto a la península y los demás gastos que te va a suponer, pero la realidad es que se cancela ese traslado, supuestamente porque no hay camas, y por tanto no tienes una alternativa, no tienes una fecha alternativa, pero lo que más me llama la atención es que no te han dado una explicación o no has podido hablar con nadie del Servicio Canario de Salud o del Hospital Universitario de Canarias para que te aclaren qué va a pasar con tu futuro inminente. No, he estado todo el día llamando y no me han cogido ni de psiquiatría, ni de traslado, ni de nada. Y me dijeron, o sea, el que me llamó hoy por teléfono, que no es de Luz, me dijo que lo tramitarían si eso, o sea, no me lo aseguró, me dijo, yo no te aseguro nada, para el 24 de abril, para la semana del 24 de abril, no para el 24, sino para la semana del 24 de abril. Claro, pero tú no tienes ninguna garantía, ni ninguna persona oficialmente de LUC te ha dicho que eso vaya a ser así. No. Y claro, la reunión fue ayer, me deberían haber llamado ayer para yo no gastarme el dinero en un hotel, ¿sabes? Para que mi madre se quede, que es la que me va a acompañar. Yo ya, y le pregunté a ese chico y nos devuelven el dinero de lo que nos hemos gastado hasta ahora, y me dice, tampoco te lo puedo asegurar. Hombre, yo espero, tú sabes que esta gente tiene muchos asesores de comunicación y demás que seguramente van a tener acceso a lo que tú estás diciendo ahora y lo que has dicho en las redes sociales este día, ya lo habrán visto lógicamente. Yo espero que mañana, sin falta, alguien del Hospital Universitario de Canarias esté levantando un teléfono para darte alguna explicación y sobre todo para transmitirte, si es posible, calma de cara a tu futuro traslado. Pero te va a preguntar ahora, Vanessa, nuestro compañero Óscar Martín. No, yo preguntar más que nada, porque poco hay más que aportar, lo ha dicho todo Vanessa, ¿no? A mí me parece, ya lo has preguntado, a mí me parece terrible. Yo, Vanessa, ánimo, y espero que en las próximas horas, en los próximos días, te den una respuesta, pero segura. Porque lo que entiendo además también, a mí lo que me llama la atención, lo comparto contigo, Vanessa, la ligereza, ¿no? La ligereza, la tibieza, ¿no? Como de la dirección de un hospital tratan a Vanessa de esta manera, ¿no? Es decir, o el personal, es decir, como si fuese un caso cualquiera, es un caso grave, están jugando con la esperanza de Vanessa y de su familia, y aparte que están jugando efectivamente con la salud, con su calidad de vida. Por tanto, Vanessa, no pierdas la esperanza. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, que a partir de esta noche, mañana, alguien serio, con responsabilidad del hospital universitario te va a llamar. Por cierto, insisto, porque esto es un caso, aparte que es mediático, es un caso grave, porque como el caso de Vanessa hay muchas niñas, muchas chicas en esta comunidad autónoma. Pero yo lo que quiero es visualizar, no están viendo la cara de sufrimiento, de desespero, de aburrimiento y de hartazgo que tiene esta chica. Yo aprovecho a esta hora, si me permite Vanessa y David, transmitir a la gerente, a la directora gerente del hospital, que llame mañana directamente o a la secretaria de la gerente o algún director médico del equipo de la gerente directamente a esta familia, lo resuelvan inmediatamente, porque lo que no puede permitirse esta chica es este vacío y este vacilón. Vanessa, ¿quieres añadir algo? Sí, yo quería añadir que yo sigo con la lucha, pero que estoy enferma y que esto me mató, o sea, me reventó por todos lados, ¿sabes? Esto
y que ni siquiera sean tan serios como para llamarme, o sea, y que mi traslado, o sea, lo que ponían los papeles era de caso urgente. O sea, no me imagino si fuera de carácter general. La verdad que es tremendo, Vanessa, sobre todo, insisto, porque ante tu situación de debilidad, lógicamente, eres una persona vulnerable porque estás enferma, tú misma lo estás relatando. Lo peor que se le puede hacer a una persona enferma es generarle falsas esperanzas. Es mejor ser directos y decirle cuando las cosas no se pueden hacer, decírselo claramente si no se pueden hacer o si hay alguna alternativa. En este caso te han generado una falsa esperanza y te han, como se suele decir, te han puesto el caramelo cerca de la boca y te lo han quitado de golpe. La verdad que es bastante cruel este comportamiento del Servicio Canario de Salud y en concreto del Hospital Universitario de Canarias. Vanessa, ojalá de verdad que esto sirva para que mañana tengas al menos un mensaje tranquilizador y una solución y una fecha, que es lo que tú necesitas, una fecha. Y por supuesto, que te devuelvan ese dinero que te has gastado para un traslado que te habían prometido y con el que no van a cumplir. Muchas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Óscar, tremendo. La verdad es que me hubiera gustado acabar con una mejor noticia, pero tenemos que seguir dando voz y dándole continuidad a los casos que... Es tremendo, es insólito. Esto provoca una tristeza y una rabia en la sociedad tremenda, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. 2 horas de programa, Óscar, en directo aquí con nuestros espectadores de las 7 islas y la verdad es que cargado de contenido con 2 presidentes de los cabildos insulares, programa, insisto, cargado de actualidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Hasta Óscar. la próxima semana, David. Gracias, buenas noches. Una próxima semana que se presenta, ya lo están viendo, pues cargada de noticias, cargadas de asuntos que comentar y por supuesto aquí los comentaremos en Canarias al Día. El martes ya con el regreso de nuestro director, con Manuel Artiles en esta mesa en la tertulia de Canarias al Día y el jueves, por supuesto, de nuevo en el repaso aquí también con Óscar Martín. Que pasen un feliz fin de semana.